Hola hola, bienvenidos a Novelas del Conejo. Recuerda, todos los derechos reservados pero la diversión es de todos. Si quieres más capítulos, deja tu poderoso like, comenta qué historia quieres ver después, y suscríbete, que eso me motiva un montón para seguir creando. Ahora sí, ponte cómodo porque la historia está por comenzar. 271 Deccan comienza a estudiar al oponente para el siguiente volumen. Karst fulminó con la mirada mientras Deccan se entregaba al cementerio de los señores demonios, donde no quedaban lápidas de los reyes demonios. Incluso sin preguntar nada. Karst lo entendió. Lo habían estafado. Esta pequeña súcubo no había sido poseída en absoluto. Todo lo anterior fue solo su actuación. Además, de hecho, Deccan no había dicho ni una sola mentira directa. Toda la información e instrucciones eran simplemente sugerencias para Karst, dejando que Karst rellene los espacios en blanco con su propia imaginación. Por lo tanto, Deccan no había violado la restricción de no acostarse en ese piso, lo que habría despertado las sospechas de Karst. ¿Por qué? Los labios de Karst temblaron. Más que resentimiento, sentía confusión. Él no podía entender por qué esta pequeña súcubo pudo obtener el reconocimiento de un señor demonio. Fue como si un señor demonio hubiera grabado su alma en ella. Y este señor demonio no era algo que la pequeña súcubo obtuvo solo dentro del cementerio de los señores demonio, pero había existido dentro de ella desde el principio. Ella definitivamente no era un señor demonio de este cementerio. Su cresta era diferente a la de cualquier otro señor demonio. Pero en verdad era un auténtico señor demonio. El rostro de Karst palideció instantáneamente. Si ya había caído completamente en la trampa de la pequeña súcubo, entonces ahora, todas las lápidas de los reyes demonios habían sido cortadas. Y la pequeña súcubo poseía al único señor demonio en el cementerio que aún conservaba voluntad. Ella debe haber tomado con éxito el control total sobre el poder del rey demonio. Jeje. Con la suave risa de Deccan, levantó suavemente la palma de la mano. Una tenue marca del señor demonio apareció en el aire como una cresta, e instantáneamente, todo el poder del rey demonio en el octavo piso pareció convertirse en propiedad de Deccan. Deccan y Master ahora eran los gobernantes de este piso. Bajo el control de Deccan, el poder del rey demonio que previamente había sellado a sus compañeros como un maremoto, ahora subió instantáneamente al cuerpo de Karst, preparándose para sellarlo. Karst no tuvo problemas, porque sabía que ya no era rival para Deccan. A veces las cosas eran así. Había hecho lo mejor que pudo para hacer lo que era necesario. Cuando las cosas no se podían lograr a pesar de los mejores esfuerzos, uno solo podía ser fatalista. Incluso si pudiera resistir por un tiempo con su fuerza. Pero ¿de qué servía, aparte de sufrir? Él lo aceptó. Justo cuando Karst estaba a punto de ser sellado, Deccan se detuvo de repente. Observó la reacción de Karst con interés, luego agitó su mano para dispersar el poder del rey demonio. Interrogación de cierre. Karst miró a Deccan confundido. Karst, ¿quieres ser un fantasma que entiende o uno que muere en la ignorancia? Deccan miró a Karst burlonamente y preguntó. Era como un monarca tiránico que anunciaba sin piedad la sentencia de muerte de un súbdito. Sin embargo, estaba dispuesto a darle una oportunidad a Karst antes de morir. Después de todo, un demonio moribundo podría aceptar pagar un precio por una respuesta. Especialmente con la falta de ambición de Karst. Uno no podía sentir mucho resentimiento hacia sus enemigos en absoluto. Era probable que Karst no rechazara este acuerdo por enojo, resentimiento u orgullo. Quiero saber lo que realmente eres. Karst respondió como Deccan esperaba. Esta respuesta tiene mucho valor, ¿sabes? Debes responder a mis preguntas con sinceridad antes de que te dé la respuesta antes de morir. La voz seductora de Deccan permaneció en el oído de Karst como los susurros de un dios antiguo. ¿Qué quieres saber de mí? Después de una breve lucha interna, Karst finalmente decidió llegar a un acuerdo. Para el Karst, su muerte ya estaba segura. Porque desde el momento en que luchó contra este señor demonio, ya no hubo forma de sobrevivir. No tenía un precio lo suficientemente alto para comprarle su vida a Deccan. Como la muerte era inevitable de cualquier manera, era un trato negociar a cambio de comprensión antes de morir. Deccan, ¿tienes información sobre el guardián? Karst, no, he vigilado este lugar durante años. Está casi completamente aislado de los otros pisos.
Decán asintió. Era normal que los guardianes de las 3 zonas de exilio en la segunda, quinta y octava capa no tuvieran información. Karst no se alarmó por no poder responder la pregunta, porque vio que la expresión de Decán no mostraba mucha decepción. Parecía que la información que Decán pretendía pedir era algo completamente distinto. Pronto, la expresión de Decán se volvió mucho más solemne. Incluso cortó la transmisión en vivo. Miró fijamente a Karst. Parecía que estaba a punto de preguntar algo verdaderamente crítico. Esto hizo que incluso Karst se sintiera nervioso. ¿Qué información tengo todavía que incluso un señor demonio valoraría tanto? ¿Podría ser la historia secreta del reino demonio relacionada con los señores demonio? ¿Información clave que podría cambiar el curso de esta guerra santa? Karst no pudo evitar preguntarse. Sin embargo, en el siguiente segundo, Decán sacó un pequeño cuaderno que había comprado al enviado especial de la tercera capa y comenzó a escribir en él con la cabeza gacha mientras preguntaba. Por favor, comience su presentación. Decán dio una instrucción que a Karst le pareció completamente absurda. ¿Ah? Karst sospechó que había escuchado mal. Decán explicó. Cuéntame las experiencias clave de tu vida que te marcaron, toda la magia que has dominado, tus rasgos de personalidad, tus aficiones, etc. Karst. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Estás tomando una declaración o me estás organizando una cita? Karst quedó completamente desconcertado por Decán. ¿No quieres hablar? Entonces te dejo ir ahora mismo. Decán dejó la pluma con cierta impaciencia y preguntó. ¿Estás seguro de que con proporcionarnos solo esta información es suficiente? Karst todavía se mostraba escéptico. Sí, dime estas cosas y te daré la respuesta y luego una muerte rápida. Soy Karst, un guardián que ha custodiado las tumbas durante 200 años. Me gusta. A Karst ya no le importaba. No importaba lo que le preguntaran. Próximo. Cualquier información que Decán le pidió que completara, él respondió con la verdad. Todo el interrogatorio duró decenas de minutos y Decán finalmente descubrió toda la información de Karst. Muy bien. Decán guardó el cuaderno con satisfacción. Si alguien le preguntara cuál fue su mayor ganancia en este mundo de las sombras, definitivamente sería esta información. Porque Decán descubrió. Los demonios en este mundo de las sombras parecían tener cada uno una persona correspondiente en el mundo real. Compartían cierto grado de similitud en personalidad, habilidades y características. Incluso sus vivencias tenían una cercanía fatídica. Al igual que el obispo corrupto Faximu y el guardián de la sexta capa, Forbidden Shilier. Ya sea por sus habilidades, su estilo o el final de ser engañados por Decán, ser enfrentados a duelo, ser traicionados por sus compañeros de equipo, ser golpeados y luego rematados por Decán y Croix mientras tenían poca salud, parecían superponerse. Después del intercambio anterior, Decán podía estar seguro de que la persona del mundo real correspondiente al guardián del octavo piso, Karlster el ilusorio, era inevitablemente el obispo del vacío Carlos. Habiendo interrogado a Karst hasta este punto, la verdadera naturaleza del obispo vacío Carlos había sido esencialmente expuesta por completo a Decán. 272 Carta de prueba del rey demonio de Decán. Decán sintió que ahora era, sin lugar a dudas, un carlosólogo. Incluso en el mundo actual, Decán podría decirlo con plena responsabilidad. En este momento, nadie en el mundo comprendía al obispo vacío Carlos mejor que él. Incluso si el propio Carlos apareciera, Decán no se rendiría. Carlos era solo un obispo. ¿Qué demonios sabía él de Carlos? Solo Decán podría ser llamado el alma gemela de Carlos. Incluso ahora sospechaba que podía manipular a Carlos solo a través de la terapia de conversación. Decán sonrió y negó con la cabeza. No esperaba que Carlos, originalmente uno de los 2 obispos más difíciles de tratar, para volverse tan simple. Está bien, es hora de que te vayas. Decán suspiró. En realidad, no tenía muchas intenciones asesinas hacia Karst, un demonio que no albergaba una fuerte malicia y que realmente no lo había enojado. Fue puramente por las recompensas del mundo de las sombras. Un monstruo tan grande como este, si pudiera matarlo, definitivamente lo haría. Tal vez dejaría caer una carta similar a la del obispo del vacío. Al ver que Decán levantaba la mano, dispuesto a aniquilarlo, Karst no entró en pánico y solo dijo, por favor dime la respuesta.
Mientras sellaba a Karst con el poder del rey demonio, Dekkan habló. Probablemente te resulte difícil de entender, pero para mí esta línea de tiempo es solo una proyección histórica. De hecho, no soy uno de esos 33 reyes demonio anteriores, ni tampoco soy el 34º rey demonio actual. Lo que poseo es el poder de un futuro rey demonio, posterior a la 34ª generación. Cuando las últimas palabras de Dekkan cayeron, el poder del rey demonio selló completamente a Karst. Luego, fue aniquilado. Uff. Finalmente casi superé el nivel. Después de continuos desafíos de alta intensidad, Dekkan finalmente reunió a todos sus compañeros y superó todas las etapas preliminares, dejando solo un gran jefe. Por supuesto, además de rescatar a sus compañeros de equipo, el objetivo de la misión, la Santa Oscura, también estaba en este piso esperando que él la salvara. Sin embargo, Dekkan, que ahora poseía el control sobre el poder del rey demonio limitado al 8º piso, podía revocar fácilmente el efecto de sellado en cualquier objetivo. Dekkan regresó a la entrada del 8º piso. Controlando el poder del rey demonio, liberó a todos sus compañeros. Y reinició la transmisión en vivo. Las personas que se habían convertido en estatuas recuperaron instantáneamente su libertad. Este poder. ¿Activaste los trucos? ¿Cuántas víctimas más hay en este piso? Debes haber hecho algunas cosas bastante malvadas, miau. Los miembros del escuadrón de la mente hermosa ya estaban acostumbrados a Dekkan. No importaba cuánto cambiara, no les parecía extraño. Aunque la intensidad del poder mágico actual de Dekkan era comparable al 9º rango. Solo Klei, al sentir el aura de Dekkan, instintivamente se puso alerta como si se enfrentara a un gran enemigo. Aunque podía sentir aproximadamente que quien estaba frente a él era su pequeña súcubo. Compañero de equipo del alcaide. Pero este cambio trascendental era incomprensible para Klei. No tengas miedo, no tengas miedo. Es solo una carta de prueba de 9º rango. Desaparecerá en cuanto pasemos al siguiente piso. Dekkan le dio una palmadita en el hombro a Klei y dijo. Con tu habilidad actual, incluso entre el 9º rango, eres extraordinario. Lo que preocupaba a Klei no eran los atributos actuales de Dekkan, que eran comparables al 9º rango, sino más bien la autoridad sobre la tumba del rey demonio que Dekkan ahora ejercía. Mientras estuvieran en este piso, con Dekkan controlando el poder de este rey demonio, incluso otros seres de 9º rango encontrarían difícil lidiar con él. Si pudieran llevar a la guardiana al 8º piso, Dekkan probablemente podría reprimirla con un movimiento de su mano. Desafortunadamente esta prisión no permitía el movimiento ascendente. Todavía tenían que enfrentarse al jefe como es debido. Mientras les explicaba brevemente la situación del 8º piso, Dekkan los condujo a las profundidades del cementerio de los señores demonios. Nuestros objetivos restantes son rescatar a la Santa Oscura, luego superar al guardián con ella y finalmente escapar del reino demonio siguiendo la ruta que me dio Altea. Entonces lo habremos logrado. El cementerio de este piso era muy grande. Dekkan no había cruzado antes la tumba del rey demonio. En cambio, priorizó regresar para rescatar a sus compañeros de equipo antes de guiarlos hacia su destino. Si nada salió mal, la Santa Oscura debería estar detrás de la tumba del rey demonio. También debería haber un portal cercano que conduzca al área final de la prisión del reino de los demonios. En realidad, todo el proceso del tutorial fue mucho más fluido de lo esperado. El único gran agujero fue el problema causado por Klei. Debido a que había asesinado por la fuerza al guardián masculino, ahora les faltaba una pieza clave de información sobre la guardiana femenina. Como resultado, basándose únicamente en las pistas fragmentarias anteriores, Dekkan no pudo deducir cuál era realmente la debilidad del guardián. Como las cosas habían llegado a este punto, solo la inteligencia de Dekkan podía compensarlo. ¿A quién le importaba cuál era la debilidad del guardián? Dekkan estaba seguro de que podía realizar un movimiento que le oscurecería la visión. Pensando en el lado positivo, si rescataran primero a la Santa Oscura, podrían obtener más información. Y quizá ella también era una gran potencia. Dado que la Santa Oscura fue llamada la que podía cambiar el rumbo de la batalla en la introducción de apertura del mundo de las sombras. Entonces ella misma debe poseer un talento incomparable. Teniendo en cuenta la composición del equipo, incluso en una confrontación directa, podrían defenderse del guardián durante unos cuantos movimientos. Dekkan sintió que las cosas estaban mejorando nuevamente.
Pronto, al final del cementerio de los señores demonios, el grupo vio a la Santa Oscura sellada. Ella era claramente muy valorada. A pesar de que ya estaba sellada por el poder del rey demonio, todavía estaba colocada en un lugar con una barrera protectora adicional. Incluso otros guardianes que despejaron el 8º piso no podrían usar el poder del rey demonio para destruir la barrera y rescatar o matar a la Santa Oscura. Pero Dekkan era diferente. Actualmente era un tramposo. Él rompió fácilmente la barrera y sacó a la Santa Oscura con forma de estatua. ¿Es esta la Santa Oscura que estamos buscando? Debería ser correcto. No hay otros prisioneros en este piso. Esta legendaria Santa Oscura no era muy diferente de lo que habían imaginado. Era una belleza de rasgos extremadamente delicados. En su estado sellado, parecía la obra de arte más sobresaliente tallada personalmente por el creador. Dekkan una vez más controló el poder del rey demonio para deshacer su sello. Cuando el sello se desvaneció, la piel clara y el cabello negro sedoso de la Santa Oscura finalmente se revelaron a todos. Sin embargo, la Santa Oscura, que había estado sellada durante años, parecía incapaz de siquiera mantenerse en pie y se inclinó hacia adelante, cayendo. Cornelia la apoyó rápidamente. ¿Estás bien? El estado débil de la Santa Oscura puso a Cornelia un poco nerviosa, temiendo que pudiera romperla. La Santa Oscura bajó la cabeza, aparentemente preguntándose por qué la habían liberado de este sello. Finalmente había llegado el día en que el rey demonio la interrogaría personalmente. Pero el rey demonio seguramente también lo sabía. Ella compartía un odio irreconciliable con los demonios. Ella albergaba un odio inmenso hacia todos los demonios y estaba dispuesta a pagar cualquier precio para aniquilarlos. No importaba cuánto la torturaran, ella nunca se comprometería con el rey demonio y solo encontraría la manera de quitarse la vida. Por eso el rey demonio la había sellado temporalmente aquí. Solo que ahora, por alguna razón, el rey demonio que ella conocía no parecía haber venido. ¿Podría ser que la humanidad había ganado y finalmente iba a rescatarla? Llena de esperanza, la Santa Oscura usó toda su fuerza para levantar lentamente la cabeza. Sin embargo, ella vio a Dekkan. 273 Dekkan derriba entre lágrimas al poderoso. En el momento en que la Santa Oscura se esforzó por ver la silueta demoníaca de Dekkan, su cuerpo comenzó a temblar violentamente. La Santa Oscura sintió un miedo sin fin, como nubes oscuras, sumergiéndola y haciéndola sentir como si se estuviera asfixiando. La expresión de la Santa Oscura gradualmente se tornó de terror y sus ojos se volvieron cada vez más rojos. Parecía querer hablar, pero no podía controlar sus cuerdas vocales en absoluto. La pizca de fuerza que había logrado reunir ahora se estaba disipando por completo junto con su esperanza. A sus ojos, el poder mágico en el cuerpo de Dekkan parecía como si pudiera materializarse. Ese poder aparentemente visible, más fuerte y más malvado del rey demonio, estaba siendo impulsado por Dekkan a voluntad, como un sirviente. Esto solo podría significar una cosa. El incubo de aspecto amigable que estaba frente a ella era un rey demonio viviente. Aunque él era diferente del rey demonio en su memoria. El que estaba allí ahora era, sin lugar a dudas, un auténtico rey demonio. La Santa Oscura pronto comprendió. Durante el tiempo que estuvo sellada, el rey demonio ya había sido sucedido. Y este rey demonio actual fue miles, incluso decenas de miles de veces más aterrador que el original. Por lo general, no importa cuán poderosa sea la fuerza o cuán malvada el aura, la Santa Oscura no sentiría miedo. Lo que realmente la aterrorizaba era la extraña escena ante sus ojos. Ella vio a estos pocos humanos aparentemente llevándose armoniosamente con el rey demonio como socios, como si realmente fueran un grupo de amigos cercanos. La habilidad de este rey demonio incubo para controlar la mente humana probablemente había alcanzado un nivel que ni siquiera podía comprender. Poder convertir el control mental o el lavado de cerebro en algo así. No importa lo real que pareciera, la Santa Oscura sabía que todo era falso. Toda bondad de un demonio no era más que actuación. Porque no importaba lo que hicieran, nunca sentirían culpa, y ni siquiera podían entender lo que era la malicia. Todos sus disfraces eran simplemente para jugar con los humanos y cazarlos. Eran simplemente criaturas humanoides que parecían humanos. Si uno creía en un demonio, el único final era la corrupción o la muerte.
Cuanto más inofensivo parecía este rey demonio íncubo, más escalofríos le daba a la Santa Oscura. La Santa Oscura tomó una decisión decisiva y optó por usar el poco poder mágico que le quedaba para destruirse a sí misma. No debe dejar que este íncubo controle su corazón. Oye, oye. Decán frunció el ceño, aparentemente percibiendo la reacción de la Santa Oscura, y rápidamente miró hacia Croix. Croix también percibió el movimiento del poder mágico de la Santa Oscura. Aunque era de nivel 8, los años que había estado sellada la habían dejado con 0 HP, 0 maná y 0 resistencia, habiendo perdido casi por completo su capacidad de combate. Necesitaba tratamiento de emergencia. Croix inmediatamente lanzó un ataque mágico contra ella. Jeje. La Santa Oscura sonrió burlonamente. Aunque sintió un dolor mortal. Finalmente ella podría ser libre. Sin embargo, en medio de los bajos gemidos de dolor de la Santa Oscura, descubrió que su estado estaba mejorando sorprendente y gradualmente. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. La Santa Oscura miró al mago humano que tenía delante, cuestionando su propia realidad. No tardó mucho en comprender la situación. El nuevo rey demonio había encontrado un excelente interrogador. Alguien que pudiera aplicar tortura y al mismo tiempo proporcionar curación. Este tipo de tormento sin fin. Si ella aguantaba, ella podría sufrir un dolor inimaginable cada momento hasta el final de su vida. De repente, la Santa Oscura sintió una sensación de desesperación. Déjame explicarte primero, estamos aquí para salvarte. Decán dijo suavemente, viendo que la Santa Oscura finalmente se calmaba. Jeje. La Santa Oscura miró hacia arriba, mirando a Decán como si fuera su enemigo mortal. Sus ojos, que aparentemente escupían fuego, mostraban que todavía elegiría persistir hasta el final. Puedes cooperar un poco con nosotros. Decán naturalmente entendió la reacción de la Santa Oscura y dijo con el ceño fruncido. Santa Oscura, ya sea que quieras torturarme o controlar mi mente, sigue adelante e inténtalo, verás si puedes salirte con la tuya. No. ¿Por qué no puedes escuchar la razón? Decán originalmente había pensado que la Santa Oscura era una persona sabia, pero no esperaba que fuera otra persona con la que era imposible comunicarse. Esperar. Sin embargo, en este momento, Clay pareció darse cuenta de dónde estaba el problema, le dio una palmadita en el hombro a Decán y dijo, es posible que no sea su problema, sino que desde su perspectiva, tu problema sea bastante grave. Decán miró a las personas que lo rodeaban con ligero desconcierto. Vio que Cornelia actualmente apoyaba a la Santa Oscura, pero con solo un poco de fuerza, podía romper los huesos de la débil Santa. Mientras tanto, Croix seguía curando continuamente a la Santa Oscura. Junto a ellos, otro humano que parecía bastante sospechoso sostenía un gato y observaba el espectáculo, aparentemente ya calculando el valor residual de la Santa Oscura. Solo Clay parecía una persona normal. Decanato. De repente se dio cuenta de un problema muy grave. El mecanismo del octavo piso parecía haber determinado ya que la Santa Oscura nunca podría creerle fácilmente. Parecía que realmente no podía explicarlo con claridad en poco tiempo. La forma en que había asustado al guardián Karst antes era la misma forma en que estaba asustando a la Santa Oscura ahora. Fue demasiado real. Tan real que era irrefutable. En este piso, los efectos especiales del estado de rey demonio de Decán estaban prácticamente al máximo. Si Decán todavía insistiera obstinadamente en que no era un demonio, sería como tratar a la Santa Oscura como una tonta. Precisamente porque la Santa Oscura no era tonta, no podía engañarla ahora. Lo pensé demasiado. Decán se cubrió la cara. Solo para que la Santa Oscura recupere su máximo poder de combate de nivel 8, probablemente necesitaría entre 10 días y medio mes de descanso. Y contaba con la Santa Oscura para ayudarlo. Sería un éxito siempre y cuando no se suicidara. En el ámbito de las tareas, esta persona no era en absoluto un aliado poderoso, pero una fuente de poder de combate negativo que aumenta enormemente la dificultad. Si accidentalmente dejara que la Santa Oscura se suicidara, todo este mundo de las sombras estaría acabado. Decán se sintió agotado por un momento. Había luchado para descender de la primera capa por sí solo, soportando mucho, solo para ser malinterpretado como un demonio. Era claramente una persona pura, amable y trabajadora.
En el pasado, sin importar quién lo tomara por un demonio, siempre hacía todo lo posible para convencerlos con la virtud. Pero esta vez, realmente no tenía nada que decir. Como ya no había esperanza, bien podría simplemente aceptar el error. Así, con una expresión de extremo dolor, Decán le puso una inyección a Cornelia. Cornelia comprendió al instante. Ella hábilmente lo clavó en el cuello de la Santa Oscura. Ruido sordo. Los ojos de la Santa Oscura se abrieron mientras se desplomaba en el suelo, incapaz de moverse. Sintió que su cuerpo quedaba completamente paralizado. El trabajo está hecho. Decán sacudió la cabeza con impotencia y caminó hacia el portal al 9º piso. Cornelia levantó con cuidado a la Santa Oscura sobre su espalda y le susurró pacientemente. Te protegeremos y te sacaremos del reino de los demonios, ¿de acuerdo? La Santa Oscura se quedó mirando, incapaz de hablar. Ella no pudo evitar sentir. En lugar de que estos tipos se lo lleven, sería realmente más seguro permanecer en la prisión del reino de los demonios. 274 tácticas de venta de Decán, Clay. El 8º piso de la prisión del reino demonio, en la entrada que conduce al 9º piso final. Decán estaba explicando el diseño táctico a los demás. Este proceso ya había durado varias horas. Croix, Cullen y Morian no tuvieron problemas. Sin embargo, el cerebro de Cornelia ya estaba cerca de sobrecargarse. Para sorpresa de Decán, aunque Clay parecía muy impaciente, en realidad había recordado todas las tácticas de Decán. Cuando se le hizo la prueba, Clay realmente pudo responder todo. La razón por la que el diseño táctico tomó tanto tiempo se debió a la falta de inteligencia. Decán había analizado la mecánica del 9º piso. Lógicamente, el 9º piso debe tener una mecánica y no estaba destinado a ser superado por la fuerza bruta, de lo contrario, incluso los guardianes de nivel 8 no podrían pasar. El 9º piso mantendría cierto nivel de racionalidad. Pero la dificultad sería inevitablemente extremadamente alta. Después de todo, era un gran jefe de nivel 9. La mecánica específica habría que verla al llegar al 9º piso. Cuanto más exhaustivos fueran los preparativos previos a la batalla, mayor sería la ventaja en el 9º piso. Decán finalmente terminó de explicar sus más de 40 tácticas y sus escenarios derivados. El cuero cabelludo de Clay parecía hormiguear por tanto escuchar, y empezó a frotarse las sienes. ¿Quién demonios eres tú para hacer tantos preparativos antes de una batalla? Clay no pudo evitar murmurar para sí mismo. Ciertamente no quería encontrarse con un enemigo tan deshonesto en el mundo real. Era escandalosamente cauteloso. Realmente había calculado cada situación posible. No les dio a sus oponentes ninguna salida. Clay realmente sintió que esta pequeña súcubo era demasiado soleada y se quejó. Los planes iniciales que mencionaste están bien. No diré nada sobre esos eventos de baja probabilidad en el medio, pero ¿qué pasa con esas situaciones tan extrañas y contramedidas al final? Decán puso los ojos en blanco y miró a Clay y dijo, todo se debe a que mataste al guardián, lo que nos hizo perder información clave. Aunque obtener esa información no me permitiría deducir con antelación el estilo de combate del guardián, al menos me habría ayudado a descartar algunas posibilidades. Ya terminé contigo, realmente no sé cómo está conectado tu cerebro. Clay repasó el diseño táctico de Decán. Realmente no sabía cómo evaluarlo. Para Decán, siempre que la probabilidad de un evento no fuera 0, lo tomaría en serio, sin importar cuán ridículo fuera el evento. Y en situaciones que ya eran extrañas, las contramedidas que Decán proporcionó fueron aún más absurdas que el absurdo mismo. Bien, todo está listo. Subamos al 9º piso. Decán aplaudió y caminó hacia la puerta de teletransportación. Los demás estuvieron de acuerdo y lo siguieron. Esta vez, la puerta de teletransportación había vuelto a la estabilidad de los primeros pisos. Pronto, llegaron al último piso de esta prisión del reino de los demonios. Mientras atravesaron este piso, podrían abandonar la prisión del reino de los demonios. Al llegar, Decán primero confirmó que el lugar estaba protegido por una barrera antes de finalmente relajarse por un momento. Al menos este piso no comenzó con un encuentro inmediato con el peligro como el 8º piso. Al mismo tiempo, Decán vio las reglas finales para este piso aparecer en el brazalete del demonio. Prisión de la apostasía. Por cada día pasado en este piso, se deducirá el 90% de los puntos de demonio actuales o 100 puntos de demonio, lo que sea mayor.
Cuando los puntos del diablo se vuelvan negativos, el guardián te enviará de regreso a la primera capa. El área dentro de la barrera de la puerta de teletransportación es una zona segura. El guardián no lanzará ataques en ella. Al salir de la zona segura, el guardián iniciará el modo matanza dependiendo de la situación. Consume 900 puntos de demonio para obtener la protección del 9º piso, que otorga inmunidad a un ataque del guardián, con un tiempo de reutilización de 1 minuto. Consume 9000 puntos de diablo para regresar a la puerta de teletransportación barrera. Al salir de la prisión del reino demonio, los puntos demoníacos restantes se convertirán automáticamente en moneda del reino demonio. Parece que este piso pone a prueba la resistencia, así como la acumulación de pisos anteriores. Dekan murmuró para sí mismo mientras miraba la información de este piso y la situación frente a él. Fuera de la barrera de la puerta de teletransportación, se podía ver al guardián en la distancia. Todo el 9º piso era como un dojo, y la guardiana estaba sentada justo en el centro del dojo, pareciendo como si estuviera en meditación ascética. Ella parecía digna y majestuosa. Simplemente sentada allí, exudaba una infinita sensación de presión. Parecía que una vez que uno salía de la zona segura, se sentía abrumado por su presión. Como lo indicaba información anterior, la directora parecía ser una mujer ciega. Sus ojos estaban protegidos por una pieza de armadura facial de metal. Lógicamente, incluso si un guardián de nivel 8 viniera aquí con suficientes puntos de demonio, sería difícil abrirse paso frente a una potencia de nivel 9. Al sellar sus propios ojos, la guardiana le dio al guardián una oportunidad. Muy lejos, detrás del guardián, se veía claramente una gran puerta de teletransportación. A través de esta puerta, uno podría presumiblemente salir de esta prisión del reino de los demonios. En este piso, tener suficientes puntos de diablo proporcionaría una ventaja enorme. La mecánica de este piso era muy simple. El guardián necesitaba usar sus recursos e inteligencia para romper su línea defensiva. Luego, le permitiría salir, lo que contaba como una limpieza. La vigilancia de la prisión era deber del director, y no podía perseguir a nadie fuera de la prisión. Encárgate de la Santa Oscura y quédate en la zona segura. Los 4 encontraremos la manera de detener al guardián. En cuanto te dé la señal, coge a la Santa Oscura y corre hacia la puerta de teletransportación. Dekan organizó rápidamente los detalles del combate basándose en la situación del 9º piso, luego instruyó a Cornelia. Comprendido. Cornelia asintió con seriedad. Clay, esta vez depende principalmente de ti. Te apoyaremos con todo lo que tenemos. Como el único DPS principal de nivel 8 en el equipo, casi solo Clay pudo resistir al guardián. Mientras tanto, Dekan y Morian fueron 2 apoyos de utilidad, además de Oixculan como sanador. Una alineación perfecta de 3 protege en 1. Ningún problema. Clay irradiaba una confianza intensa y dio un gran paso fuera del alcance de la barrera el primero, mostrando plenamente el comportamiento de una potencia. Estaba claramente ansioso por intercambiar golpes con un experto de nivel 9. Sin embargo, justo cuando Clay salió, Dekan y los otros 2 se detuvieron en seco. Permanecieron dentro de la barrera. Clay. Interrogación de cierre. Ay, ¿por qué esta barrera va tan lenta? Se ha interrumpido la conexión espacial. Dekan gritó con una mirada angustiada. Decidió esperar y ver desde la zona segura por el momento. Para ser honestos, ninguno de los 3 apoyos se atrevió a dar un paso imprudente. Después de todo, nunca se habían enfrentado a un enemigo de nivel 9 antes. Además, los 3 eran blandos. Podrían recibir un golpe de una sola espada. Era mejor dejar que Clay, de piel dura, fuera y probara la mecánica. Clay, con solo percibir el aura, ya se había dado cuenta del problema en este punto. Él, el DPS principal, había entrado al mapa, mientras que los 3 soportes se habían desconectado. Ustedes 3. ¿Van a traicionar a su compañero así? Clay se dio la vuelta y rugió. Sus niveles de ira se dispararon. Clay, ¿estás enojado? ¿Verdad? Bien, es normal estar enojado. Con el corazón demoníaco maníaco, mientras estés enojado, te volverás más fuerte. ¿No es esto también una forma de apoyo? Dekan se quedó dentro de la barrera, respondiendo su propia pregunta con perfecta compostura. Si no hubiera hecho un juramento, realmente te daría un puñetazo.
Clay sintió que incluso antes de que comenzara la pelea, su presión arterial ya estaba por las nubes. Este compañero súcubo era fuerte, pero realmente era demasiado perro. 275 La conciencia de Deccan. Deccan todavía desconfiaba un poco de Clay. Esta fue la primera vez que fue compañero de equipo de Clay. Al recordar el historial pasado de Clay, incluso Deccan no pudo evitar sentir un poco de miedo. No sabía si Clay era realmente confiable. Como de todos modos estaban emparejados y contaba con que él cargara, solo podía tratar a un caballo muerto como si estuviera vivo. Pero Clay era en última instancia un obispo de la Iglesia de la Resurrección. Una vez que abandonaran el mundo de las sombras, sería su enemigo. No había ningún sentimiento de culpa por haberle tendido una trampa. Como Clay no podía ver, durante la fase de planificación táctica, Deccan, Croix y Morian intercambiaron miradas rápidamente y llegaron a un consenso. Es mejor fallarle a Clay que dejar que Clay me falle a mí. En cualquier caso, si surgiera algún problema, Clay sería el primero en ser sacrificado. Si Clay mordiera el polvo, simplemente dejarían pasar las cosas y se rendirían. En el peor de los casos, la misión del mundo de las sombras fracasaría, pero su equipo tenía que encontrar una manera de sobrevivir. Pensándolo bien, si lograban matar a un obispo del octavo orden, incluso si este mundo de las sombras del séptimo orden colapsara, incluso podrían recibir recompensas después de que sus méritos y fallas se equilibraran una vez que salieran. Justo cuando Deccan se preparaba para estimular aún más el potencial de Clay. Todo el noveno piso quedó en silencio en un instante. Un solo corte atravesó el cielo, como si pudiera atravesar las profundidades de esta prisión oscura y sin sol. Deccan solo pudo ver un destello de luz por una fracción de segundo. El rayo en la mano de Clay pareció destrozarse por este corte, disipándose en innumerables chispas finas en el aire. La guardiana realizó su movimiento en el momento en que Clay salió de la zona segura. Ella levantó su arma, que parecía tanto una alabarda como un bastón, y se lanzó hacia Clay, enviándolo a volar con un solo corte. Aunque Clay intentó bloquear e incluso contraatacar, ni siquiera Clay fue rival para el guardián en un choque directo de fuerza. La expresión de Deccan era muy seria. Comprendía el poder de ese golpe. Era la auténtica fuerza del noveno orden. Ni siquiera el obispo del vacío ni el obispo de la finalidad serían capaces de ejecutar un ataque normal de este nivel. Auge. Acompañado por una estruendosa explosión, Clay fue lanzado hacia atrás como un cometa, y solo logró estabilizarse cuando llegó al borde de la barrera. Se agarró el pecho, que ya estaba teñido de rojo. Clay había recibido una herida enorme en un solo encuentro. Si no hubiera tenido regeneración súper rápida, cualquier otro miembro de la octava orden probablemente ya habría resultado gravemente herido. Un humano, sorprendentemente, ¿cómo llegó un prisionero a este piso? A lo lejos, una figura parecida a un dios de la muerte caminaba hacia Clay con un arma en la mano, murmurando para sí misma con ligera confusión. Todo su cuerpo irradiaba un aura aterradora, como si una deidad hubiera descendido al mundo desde la oscuridad. Cada paso sonaba como una sentencia de muerte para su enemigo. Lógicamente, solo los guardianes deberían poder venir a este piso, y no deberían poder llevar prisioneros al noveno piso. Porque todos los prisioneros están detenidos en el octavo piso. ¿Podría alguien haber derrotado a Carlster el Ilusorio en el octavo piso y luego haber derribado por la fuerza a un prisionero? La guardiana no podía entenderlo por el momento, pero de todas formas, decidió matar a este peligroso prisionero primero. Bastardo. Empieza a pelear ahora mismo. Clay ahora estaba furioso. Sus compañeros de equipo lo habían vendido y luego el guardián lo había emboscado. Afortunadamente era Clay. Cualquier otra octava orden realmente no habría podido resistirlo. Posteriormente, Clay comenzó una batalla 1v1 con el guardián. Sin embargo, a pesar de que Clay se esforzó al máximo y se mejoró al máximo, él simplemente no era rival para el guardián. Fue una paliza total y unilateral. Y lo que más le enojó fue: los tres bastardos detrás de él estaban escondidos dentro de la barrera observándolo. Solo mirando. Pero no saldrían por nada. Maestro Clay, intente cortarla por la mitad. Clay usa rápidamente una carta mágica para probar su resistencia mágica. Deccan incluso comenzó a dirigir a Clay, haciéndolo enojar tanto que estaba a punto de entrar en un ataque de ira sangrienta. Ustedes tres bastardos.
No saldrán hasta que me maten a golpes, ¿verdad? Clay rugió. ¿Qué dijiste? No te oigo. Deccan continuó provocando a Clay con ira, porque notó que después de que el poder de ataque de Clay aumentó, finalmente pareció ser capaz de ejercer algo de presión sobre el guardián. Desafortunadamente, a través de la barrera protectora, los hechizos no podrían lanzarse hacia afuera. También serían bloqueados. De lo contrario, simplemente se habrían quedado dentro de la barrera y habrían apoyado a Clay. Ustedes tres. Lo recordaré. Cuando volvamos al mundo real, no dejen que me los encuentre. A pesar de que Clay estaba siendo un completo tonto y un saco de boxeo. De hecho, comenzó a probar la resistencia mágica del guardián según las instrucciones de Deccan. Esto realmente sorprendió un poco a Deccan. En sus expectativas originales, Clay no debería haberlo escuchado bajo un enojo extremo. Resultó que Clay realmente quería ganar más que nadie. Inesperadamente confiable. ¿Cómo es que Fahim no tenía un compañero de equipo así? Fue realmente lamentable. Para las tácticas de Deccan, la mayor amenaza de la guardiana era su resistencia mágica. Muchos de los hechizos de Deccan cambiaron el juego. Una vez contrarrestado, toda la situación podía derrumbarse. Ya lo ves claro, cabrón. Los hechizos son inútiles contra ella. Clay usó el hechizo de bola de fuego que Deccan le había dado previamente. Sin embargo, el hechizo se disipó justo antes de tocar al guardián. Prueba algunos otros hechizos de área de efecto. Deccan continuó dirigiéndolo. Clay apretó los dientes y bloqueó desesperadamente la persecución del guardián. Probó varios hechizos básicos de área de efecto, pero los hechizos desaparecieron antes de que pudieran dañar al guardián. Deccan miró el campo de batalla, levantando la barbilla mientras pensaba. Esto es un poco problemático. Ya fuera de un solo objetivo de área de efecto, ya fuera que apuntara a un objeto específico o no, nada podía causar influencia mágica o daño mágico al guardián. Él ya lo entendió. El guardián era un antimago. No es que ella tuviera algún tipo de resistencia mágica pasiva o talento. Más bien, siempre que se lanzara un hechizo hacia el guardián, ella podría cancelarlo. Prueba el púa de tierra venenosa otra vez. Deccan ordenó una vez más. Clay se tragó su ira y utilizó Poison Grow, un despique según las instrucciones de Deccan. Sin embargo, esta vez, el director no lo canceló inmediatamente. Se necesitaron más de 10 segundos para borrar este hechizo con éxito. Clay. Prueba la púa de tierra venenosa una vez más. Posteriormente Clay lo intentó de nuevo. Pero esta vez, el Poison Grow, un despique, fue cancelado instantáneamente, al igual que la Fireball. No aguanto más. Si no quieres ganar, dilo. El estado mental de Clay se estaba derrumbando gradualmente. Este bastardo súcubo parecía querer jugar con él otra vez. El guardián lo hería constantemente de muerte, y ahora su maná estaba prácticamente agotado debido a la regeneración súper rápida. Si esto continuaba, moriría sin remedio. En ese momento, el grupo de 3 de Deccan finalmente abandonó la barrera. Perdón por la espera, Clay. Ya he descubierto la mecánica del guardián. La guardiana solo puede borrar los hechizos que entiende. Cuanto más desconocido, de mayor calidad y mayor dificultad sea un hechizo, más difícil le resultará borrarlo cuando lo encuentre por primera vez. Aunque Deccan podría haberlo planeado para que Clay fuera golpeado hasta la muerte por el guardián mientras aún limpiaba el mundo de las sombras, lo que les permitió torturarlo e interrogarlo durante todo el camino de regreso mientras escapaba del reino de los demonios. Deccan realmente no tenía el corazón para fastidiar a Clay ahora. Este tipo era tan estúpido que era desgarrador. 276 Deccan es aún más escandaloso que el enemigo. Después de que Deccan y sus 2 compañeros se unieron a la batalla, Clay recibió apoyo y la situación mejoró significativamente. Croix-Kulan podría proporcionar curación continua a Clay, aliviando la sobrecarga de su supervelocidad de regeneración y reduciendo su consumo de maná. Al mismo tiempo, debido a que Deccan invocó al poeta arruinado, convirtiendo el dolor en 10 veces, la curación también enfureció eficientemente a Clay. ¿Qué clase de apoyo es el que ustedes dan? Clay no podía ver, sentía que aunque estaba siendo sanado, tenía un dolor insoportable. ¿Cómo podría existir un sanador tan inframundo? A medida que la ira de Clay seguía aumentando, su poder de ataque se hacía cada vez mayor.
El guardián ya no se atrevía a subestimar la amenaza que Clay representaba para ella. Porque un guerrero puro como Clay, que no depende de hechizos, era naturalmente el mayor contraataque para una antimaga como ella. Desafortunadamente, había una enorme brecha entre los paneles de estadísticas de octavo y noveno nivel. Incluso en un choque directo de fuerza, podría aplastar a Clay. Pero el verdadero problema no era solo Clay. Fueron estos tres apoyos los que se unieron al campo de batalla. Su formación era una delantera, un centrocampista y dos defensas. Además de Clay manteniendo la línea del frente, Morian se mantendría más cerca de la guardiana, evitando que atravesara la línea de defensa de Clay para priorizar matar a la línea de atrás, Croix, Cullen y Deccan. Cada vez que el guardián intentaba pasar por alto a Clay para matar primero al sanador, Morian bloquearía al guardián, interrumpiendo su ritmo ofensivo, y luego Clay inmediatamente la alcanzaría nuevamente para bloquear al guardián. El guardián ya había percibido la extrañeza de estos tres soportes, dejando de lado a ese sanador con una producción de curación extraña que también podría enfurecer constantemente al guerrero. Había un apoyo del inframundo que le hacía sentir un dolor extra cuando la golpeaban. Aunque este dolor no la afectaría mucho dada su fuerza mental de noveno nivel, realmente hizo que luchar contra estos tipos se sintiera como estar en prisión. Lo que más la frustraba seguía siendo ese tramposo de quinto nivel en el mediocampo que podía morir de un solo golpe. Aún así, ella no pudo asestarle ningún golpe. Varias veces, ella casi superó a Clay y encontró oportunidades para matar a esas dos defensoras, solo para ser interrumpida por esta mediocampista que hacía malabarismos. En realidad, Deccan sabía que la habilidad de esquivar de Morian provenía de la recompensa que obtuvo en el mundo de las sombras anterior historia secreta del Santo Rito Withering. La pasiva de hechizo épico de la condesa Lisleena, la habilidad de evasión definitiva. Fantasma de sangre. Categoría. Carta de hechizo. Rareza. Naranja épica. Nivel 5. Efecto pasivo. Mientras la evasión sea posible, obtienes 3 posibilidades de evasión definitiva cada 10 segundos. Nota. Esta es la razón clave por la que la condesa Lisleena sobrevivió cuando la raza de los vampiros fue casi exterminada. Morian, que poseía la habilidad de evasión de la condesa Lisleena, tenía otras cartas mágicas equipadas que en su mayoría eran cartas de supervivencia. Incluso a Deccan le resultó muy difícil meterse con él sin ayuda. Entonces, aunque Morian no era muy útil en el combate directo, su capacidad de supervivencia extremadamente fuerte le permitió actuar como un tanque de evasión acrobático, compartiendo algo de presión con Clay mientras protegía la línea de fondo. Ocasionalmente podría agregar algo de control y acosar al guardián usando el conjunto de cartas Duende Bandido. Era un apoyo especial especializado en guerra psicológica. Sois un montón de tipos. El guardián finalmente no pudo contenerse y rugió. Aunque ninguno de estos individuos era fuerte por sí solo, junto con ellos, podrían llegar a un punto muerto con ella. La única debilidad de este equipo de 4 personas era el poder de ataque. No pudieron infligirle daños amenazantes, pero tampoco podía permitirse el lujo de que la retrasen. El guardián sentía cada vez más que, ya que un carcelero podría traer prisioneros a este piso, entonces presumiblemente la Santa Oscura también había sido traída aquí. El verdadero objetivo de este grupo probablemente era rescatar a la Santa Oscura. A medida que la batalla entre ambos bandos se fue haciendo cada vez más reñida, Clay se estaba volviendo cada vez más fuerte, aparentemente a punto de entrar en un estado completamente nuevo. El guardián podía sentir aproximadamente que si Clay desencadenaba algún efecto, ella realmente se vería amenazada por su daño que aumentaba gradualmente. En ese momento, tendría que concentrar su mente y su cuerpo completamente en la pelea. Incluso si la Santa Oscura comenzara a escapar y corriera hacia la puerta de teletransportación, no tendría tiempo que perder. Esto es lo que pediste. El guardián parecía obligado por Deccan y los demás a no tener otra opción. Ella decidió decididamente entrar en un estado de liberación de restricciones antes de que Clay entrara en su verdadero estado de daño. Mientras el director le quitaba personalmente el parche del ojo, Deccan comprendió que ellos habían obligado al jefe a pasar a su segunda fase. Ella abrió los ojos. En el momento en que abrió los ojos, lo primero que mostró fue sorpresa al ver a los 3 humanos.
Luego miró hacia la dirección del área segura junto a la barrera de la puerta de teletransportación. En el instante en que vio a la Santa Oscura, quedó completamente convencida del objetivo de este grupo. Entonces, las brillantes pupilas demoníacas del guardián se fijaron instantáneamente en el carcelero, el pequeño súcubo Dekkan. Los ojos del guardián estaban llenos de intenciones asesinas, como un trozo de hielo sacado de una piscina fría de 1000 años, excepcionalmente escalofriante. Ahora, los cuatro finalmente vieron la apariencia completa del guardián. Ella no era fea y su rostro no tenía cicatrices. O mejor dicho, poseía una belleza impecable e incomparable. De acuerdo con la información que Dekkan había obtenido anteriormente, la guardiana no era ciega. Había sellado sus propios ojos. Sus ojos no tenían ninguna característica o hechizo especial. Lo que trajo consigo la liberación de las restricciones fue visión. En este momento, la guardiana, habiendo recuperado la vista, parecía que su poder de combate general se había elevado en varios niveles. En un instante, superó ágilmente a Clay. El guardián en este estado poseía todo el poder de combate de un antimago de 9º nivel. Aunque Clay quería perseguir a la guardiana a toda costa, incluso si eso significaba recibir un golpe fatal, esta vez la guardiana ni siquiera decidió aprovechar la oportunidad que Clay le ofrecía. En cambio, cargó con determinación hacia Dekkan, incluso si eso significaba recibir un golpe de Clay. Esta vez, Morian también fue evadido por el guardián. Ni siquiera se dignó a atacar a Morian. Se dirigió directamente hacia Dekkan y Croixculan. Antes de que Clay y Morian pudieran llegar a apoyarlo, Dekkan no tuvo más remedio que pararse frente a Croixculan. Y Dekkan fue el primero en ser atacado por el guardián. Afortunadamente, pudo usar 900 puntos de demonio para bloquear un ataque. Justo cuando Dekkan se estaba preparando para usar el efecto salvador de su corona de espinas para recibir un golpe, activar la respuesta de dolor X60 y bloquear el ataque de Croixculan. Las pupilas de Dekkan parpadearon como si hubiera notado algo. Rápidamente decidió consumir 9000 puntos de demonio para teletransportarse de regreso a la barrera segura y convertirse en un comandante de la fuente. Si hubiera usado la retroalimentación de dolor 60X justo ahora, dada la exagerada fuerza mental de un 9º nivel, podría no haber sido suficiente para aturdirla. Como mucho, la habría inmovilizado durante unos segundos, con una duración de control específica impredecible. Tal vez ni siquiera hubiera sido suficiente ajustar su formación durante esa oportunidad. En la situación actual, el poder de combate del guardián con toda su potencia era demasiado aterrador. Si no podían encontrar una contramedida, seguir enfrentándola de frente era inútil. Sin embargo, basándose en los patrones de movimiento del guardián que Dekkan acababa de observar, combinados con varias piezas de inteligencia recopiladas de los 8 pisos anteriores, comenzó a deducir. Parecía tener una idea acerca de la debilidad del guardián. Utilice el plan 15, sucursal 6. Dekkan gritó, ordenando. Aunque los tres en el campo de batalla no sabían por qué Dekkan decidió retirarse a la fuente, cuando el jefe entró en su segunda fase, todos siguieron decididamente las instrucciones de Dekkan. 15, 6 fue una de las contramedidas tácticas de Dekkan contra el guardián. Solo se podría utilizar si varios hechizos pudieran surtir efecto. Dado que previamente habían confirmado que el guardián era un antimago, este plan era viable. En el campo de batalla. Primero, Morian activó la barrera del silencio que Dekkan le había prestado, sellando la audición del guardián. Entonces, Croixculan desplegó la barrera área prohibida de la sombra oscura, sellando la visión de todos dentro de su alcance. Al mismo tiempo, Clay también destrozó el incienso de efectos especiales que Dekkan había comprado en el despacho especial del tercer piso usando puntos diabólicos, interfiriendo con el sentido del olfato del guardián. Ahora, todos estaban en un estado de pérdida de vista, oído y olfato. La batalla entre el guardián y Clay volvió a su condición inicial. Aunque ambos podían luchar sin visión. La guardiana, sin usar los ojos, dependía más de la detección de maná y la retroalimentación auditiva. Clay, luchando sin ojos, dependía más de la percepción del aura y del instinto guerrero. Con ambos lados teniendo la vista, el oído y el olfato sellados, el guardián estaba en realidad en una desventaja relativa. ¿Cuántos segundos puedes atraparme así? El guardián estaba claramente molesto por estos inauditos hechizos del inframundo.
Pero ella ya lo había adivinado. Estos tipos estaban haciendo su apuesta final. Usando varios hechizos extraños que no había visto antes, estaban forzando una oportunidad para que la Santa Oscura escapara antes de que pudiera disiparlos. Dentro de la oscura barrera de sombras, una gran batalla estaba a punto de estallar una vez más, en la distancia. Deccan, dentro del área segura, no parecía nervioso en absoluto. No le ordenó a Cornelia que aprovechara esta oportunidad para salir corriendo con la Santa Oscura. Parecía que esta era la ofensiva final del escuadrón de la mente maravillosa. Pero en realidad, Deccan estaba usando con calma la habilidad de vida detección de calor utilizada por los geólogos para espiar los movimientos generales de combate dentro de la barrera de sombra oscura. Como era de esperar, la ofensiva se ha vuelto feroz de nuevo. Por fin he confirmado cuál es la debilidad del guardián. Deccan detuvo su reconocimiento, murmurando para sí mismo. ¿Qué? Cornelia no entendió. Deccan. Feroz, no feroz. Condensó la frase completa. Anteriormente, cuando la guardiana estaba en su estado de ojos sellados, aunque perdió la visión, su ataque era feroz. Sin embargo, después de liberar el sello, aunque su capacidad de combate mejoró mucho, su ataque no fue nada feroz. Ahora, dentro de la barrera de la sombra oscura, habiendo perdido la visión, su ataque se ha vuelto feroz de nuevo, en 3 palabras para decirle a Cornelia. Después de todo, no tenía la capacidad de detener el tiempo para explicaciones como en esas animaciones. Solo podía transmitir la información lo más rápido posible. Cornelia inclinó la cabeza. ¿Eh? Ella no lo entendía. Claramente, lo primero que hizo la guardiana tras liberar el sello fue matar a Deccan. ¿Cómo podía Deccan pensar que su ofensiva no era feroz? Deccan. Diferente. Hay una diferencia. Después de liberar el sello y recuperar la vista, solo se mostró feroz conmigo. Sin embargo, tras recuperar la vista y recuperar su capacidad de combate, se contuvo y no intentó matar a los otros 3. Cornelia permaneció perpleja por un tiempo más. Parecía estar pensando en por qué el guardián trataría a Deccan de manera diferente, y cuál era la diferencia entre Deccan y los otros 3. Lógicamente, el guardián había descubierto desde el principio que el objetivo prioritario a matar era el sanador Croixculan, quien apoyaba el equilibrio del equipo, no Deccan. ¿Por qué el cambio repentino? ¿Como si solo pudiera priorizar a Deccan como objetivo del ataque? Oh. Al instante, Cornelia pareció tener una repentina comprensión y se dio un golpecito en la palma de la mano. Ella entendió. El estado actual de Deccan difería de los otros 3 en cuanto a raza o género. Pero el problema claramente no era la raza. Porque Cornelia había notado antes que en el momento en que la guardiana abrió los ojos, la miró a ella y a la Santa Oscura, haciendo contacto visual. La mirada del guardián, igualmente llena de intenciones asesinas y carente de piedad, era igual que la que le dirigió a Deccan. Sin embargo, el guardián luchó contra Clay, Morian y Croixculan de manera contenida. Su mirada se había suavizado considerablemente. Y no fue solo Deccan quien se dio cuenta. Cornelia ahora también recordó la sensación de disonancia que acompañó la sorpresa momentánea del guardián al ver a los 3, su mirada suavizada y su ritmo ofensivo contenido. Aunque Cornelia consideró esta conclusión escandalosa, la respuesta era realmente obvia. La debilidad de la guardiana era que no podía atreverse a golpear a hombres guapos. Aunque absurdo, coincidía con toda la información que habían recopilado previamente. Claramente, no había nada malo con los ojos de la guardiana, pero los selló para reducir su poder de combate. Si era porque ver hombres guapos le hacía incapaz de atacar, entonces tenía sentido. Y según los conocimientos previos de Altea, ese caballero sagrado de 8º nivel que podía derrotar al guardián en un duelo 1 a 1 debía ser extremadamente guapo. Esto indicaba que el director tenía un problema importante, y muy serio además. Antes de que se diera cuenta de este problema en ese entonces, ella podría ser asesinada en solitario por un caballero sagrado de 8º nivel. Entonces, con esta debilidad fatal, incluso si poseía poder de combate de 9º nivel, el rey demonio no podía dejarla ir al frente a alimentarse. Era demasiado fácil contrarrestarla y atacarla. El trabajo más adecuado para ella era proteger la retaguardia del reino de los demonios en un lugar donde no se encontraría con apuestos poderosos humanos. Después de experimentar esa aplastante derrota en aquel entonces,
A lo largo de los años, la guardiana también había trabajado duro para entrenarse y adaptarse a la lucha sin usar su visión. Mientras ella cerró los ojos, aunque perdería una parte significativa de su poder de combate, no tendría ninguna debilidad. Ahora, incluso si el guardián se encontrara con un apuesto caballero sagrado de 8º nivel, no perdería. Porque ya había aprendido a pelear sin usar los ojos. Sigue siendo la gran olla de su Helian Clay. Deccan se llevó la mano a la frente. Este tipo Clay, cuando comete un error, realmente comete un error. Si hubieran sabido esta información antes, no habrían tenido que darse cuenta de la debilidad del guardián solo después de haber agotado casi todo su mazo. Pero considerando lo confiable que había sido Clay en el 9º piso, Deccan no sabía qué decir sobre Clay. Deccan nunca había visto a otro hombre tan extraordinario como él. Al mismo tiempo, Deccan finalmente comprendió completamente el verdadero mecanismo de este piso. El último piso puso a prueba no solo la fuerza, sino también las amplias ventajas que el carcelero había obtenido en los 8 pisos anteriores. Si un carcelero pudiera obtener información de alto valor en las 5 zonas que no son de exilio mencionadas anteriormente con una gran ventaja y conectarlo todo, deducirían que la debilidad de la guardiana era su incapacidad para resistirse a los hombres guapos. Entonces no habría necesidad de abrirse paso a la fuerza. En lugar de eso, podrían optar por utilizar tácticas para atraer o obligar a la guardiana a quitarse la placa facial y el parche en el ojo. Luego, al disfrazarse de hombres guapos, naturalmente podrían tomar al guardián con la guardia baja y contenerlo, aprovechando la oportunidad para escapar. Pero surgió un problema. Si fueran challengers regulares enfrentándose al guardián, podrían usar este método para reducir drásticamente la dificultad de limpiar el 9º piso. Sin embargo, el problema actual es, el objetivo de la misión de Deccan y su equipo es que todos escapen. Incluso si Croix pudiera usar disipación forzada para eliminar mimetismo de sangre de Deccan, volviendo a Deccan a su forma humana masculina, no había forma inmediata de disfrazar a Cornelia y la Santa Oscura como hombres. Aquí no había ningún maestro del disfraz. Incluso si la Santa Oscura tenía tal habilidad, era completamente poco cooperativa. Por lo tanto, bajo el mecanismo de discriminación de género del director, tener 2 mujeres en el equipo se convirtió en el obstáculo más difícil para despejar este piso. Una vez intentaron escapar, la guardiana no priorizaría atacar a Clay y los demás, sino que concentraría todos sus esfuerzos ofensivos en matar instantáneamente a Cornelia y a la Santa Oscura. Con la guardiana en su estado de ojos abiertos, los 4 simplemente no pudieron contenerla. Y lo más importante, debido a su falta de inteligencia previa, ya habían perdido su mejor oportunidad. Contra el guardián, la mejor oportunidad era matarlo en el primer encuentro. Una vez que todas sus cartas fueran jugadas y sus hechizos completamente contrarrestados por el guardián, no tendrían forma de luchar. Ahora, para probar la información, habían pagado un precio demasiado alto. Las cartas tácticas que podían infligir efectos estratégicos al guardián se habían agotado en su mayoría y ya estaban contrarrestadas. Una vez que el guardián contrarrestó los sellos visual, auditivo y olfativo, estas magias ya no funcionarían en ella. Se acercaba un callejón sin salida. ¿Qué puedes hacer ahora incluso si conoces su debilidad? La Santa Oscura se burló fríamente 2 veces, burlándose de Deccan. La Santa Oscura, originalmente dejada inconsciente por ellos, había recuperado la conciencia en medio de los intensos y continuos sonidos de la batalla. Al ver a estos tipos peleando contra el guardián, la Santa Oscura no sintió nada más que Schadenfreude. Después de todo, estos tipos solo querían llevarla a la guarida de otro demonio. A menos que la devuelvan al país humano, estos tipos podrían llevarla a cualquier lugar infernal. Ella ya ni siquiera quería abandonar esta prisión del reino de los demonios. Entonces, ver a estos tipos bloqueados por el guardián, demonios peleando entre ellos, fue naturalmente algo que la Santa Oscura estaba feliz de ver. Aunque su cuerpo todavía estaba paralizado e inmóvil, y no podía entender la conversación abstracta entre Deccan y Cornelia, había adivinado la debilidad del guardián por la situación reciente, y había analizado la situación actual. Estos tipos estaban a punto de perder. Mientras quisieran llevársela, era casi imposible abrirse paso. Deccan no se molestó en discutir con la Santa Oscura y sacudió la cabeza con una sonrisa confiada. Solo mira.
¿Cómo no pude prever esta situación? Entonces, Dekan en realidad priorizó el uso del despacho especial de la tercera capa en la puerta de teletransportación para comprar algunos suministros extraños. Cornelia también entendió tácitamente cómo ayudar a Dekan. Ella comenzó a mover estos suministros sin decir palabra hacia la entrada de la barrera. Santa Oscura. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Aunque se había dado cuenta vagamente durante su estado de aturdimiento en el 8º piso que estas personas habían discutido tácticas durante mucho tiempo. Seguramente no habían considerado esta situación también. ¿Qué carajo tienes en la cabeza? Está usted actuando según el principio de que mientras su imaginación sea lo suficientemente fuerte, podrá lograr una estrategia impecable mediante una enumeración exhaustiva. ¿Y qué acto extraño estás planeando con estos accesorios raros que compraste? La Santa Oscura quería expresar sus quejas, pero se contuvo, sintiéndose gradualmente incapaz de comprender. Justo cuando la Santa Oscura estaba desconcertada, Dekan, con la ayuda del supermudador Cornelia, finalmente tuvo todo listo. Y pronto, salió nuevamente de la zona segura, reincorporándose al campo de batalla sin miedo. Dekan miró hacia el lejano campo de batalla. Para entonces, el guardián ya había contrarrestado con éxito varios hechizos. Pero el guardián tampoco pudo hacerles nada más a estos tres. Ella realmente tenía algunos problemas importantes. Después de abrir los ojos, no pudo atreverse a atacar a hombres guapos en absoluto, incluso llegó a enamorarse y obsesionarse con ellos. Su alabarda casi atravesó el pecho de Clay, pero ella detuvo su mano, incluso mirando a Clay con un dejo de lástima. Entonces la guardiana cerraba los ojos con frustración. Después de cerrar los ojos, aunque podía intentar matar a enemigos con forma de cuerpo de energía con su detección de maná, perder la vista reducía su poder de combate y se veía limitada por esta combinación poco convencional de tanque, daño y sanador. Sin embargo, en el momento en que la guardiana vio a Dekan salir de la zona segura, cargó frenéticamente hacia él. ¿Te atreves a salir? En su opinión, la acción de Dekan fue sin duda buscar la muerte. Utilice el plan 42, sucursal 1. Dekan no mostró pánico y dio instrucciones a los tres en el campo de batalla. Los tres también respondieron al unísono, ya persiguiendo al guardián por detrás, ahora corrieron hacia Dekan con todas sus fuerzas. Incluso si los tres hombres corrieran una carrera de 100 metros, ninguno podría superar al guardián. Pero en este momento, el guardián, poseedor de vista y juicio visual, podría ser controlado por Capitán Dekan, señorita tipo demonio gris. Aunque el odio del guardián hacia Dekan no era profundo, después de todo, Dekan era el molesto apoyo que la había atormentado por un tiempo. Podría controlarla por un segundo o dos. Pronto el guardián fue controlado. Pero también porque el odio no era lo suficientemente fuerte. Dekan no pudo lograr un encadenamiento de control infinito a través de Capitán Dekan. Solo podía causar alguna interferencia intermitente para el guardián. Sin embargo, esta breve oportunidad era todo lo que necesitaban. El guardián interferido fue alcanzado por los tres. Contrariamente a las expectativas del guardián, estos tres no intentaron bloquearla, pero la alcanzó. Su objetivo era llegar primero al lado de Dekan. No importa qué truco estés planeando. Ya no podrás escapar. El guardián finalmente se liberó del control, rugiendo. Ella comenzó a cargar hacia Dekan nuevamente. Incluso si alguien intentara proteger a Dekan, ella los evitaría y mataría a esta súcubo. Menos mal que te tengo a ti, mi vieja carta del triunfo. Dekan miró tranquilamente la carta mágica Puño del Sol en su mano y dijo: esta carta mágica, desarrollada solo por Dekan, la había conservado sin usar. Podría funcionar al menos una vez en el guardián. Sabiendo lo que Dekan estaba a punto de hacer, todos los miembros del equipo cerraron los ojos. El 9º piso se convirtió en un mundo de luz. El guardián también quedó obviamente cegado por un momento por esta supergranada aturdidora. Este hechizo tenía más que ver con una perturbación psicológica que simplemente obstaculizar la visión. Aunque perdió la vista temporalmente, después de una breve pausa, cargó hacia adelante imprudentemente. Al mismo tiempo, parpadeó con fuerza y su visión deslumbrada y vacilante se fue recuperando poco a poco. Ahora, Sunfist también había sido analizado con éxito por ella. Ya no pudo funcionar en ella.
También estaba segura de que estos tipos prácticamente habían agotado sus hechizos utilizables. La situación era completamente unilateral. Ahora, cuando llegara a Dekkan en su estado completo de ojos abiertos, sería la muerte de Dekkan. Y esas dos prisioneras humanas se esconden detrás de la zona segura. No somos más que tortugas en un frasco. Una vez que el rey demonio regresara, naturalmente los sacaría de la zona segura. Parecía que estos tipos aún albergaban la ilusión de un último intento desesperado. Que vea entonces qué método tenían para revertir la situación. En el lugar de observación en el mundo actual, no puedo ver. ¿Qué está pasando? Esto es prácticamente un callejón sin salida, ¿verdad? Su mazo de hechizos está prácticamente vacío. Confiando únicamente en las invocaciones y las cartas de equipo, no pueden ganar, y mucho menos llevarse a Cornelia y a la Santa Oscura con ellos. Supera este último piso y estará despejado. ¡Ánimo! Los gritos del público subían y bajaban. En este momento tan crítico del mundo de las sombras del séptimo orden, el equipo de Khan en realidad había caído en una lucha de vida o muerte. Cuanto más duraba la pelea con el guardián, más desfavorecidos estaban. Antes de un colapso total, si no podían aprovechar la oportunidad, no habría posibilidad de recuperación. Y ahora, en general, parecía que el equipo de Khan, debido a su falta de inteligencia, había desperdiciado su buena oportunidad. La situación estaba al borde del colapso. Algunos miembros de la audiencia ya habían percibido la debilidad del guardián. También hubo quienes dominaban el idioma de Ke y tradujeron la conversación entre Dekkan y Cornelia. Pero todos lo sabían. Nadie habría imaginado en primer lugar una debilidad tan absurda del guardián. Además, su necesidad de cumplir las dos duras condiciones de rescatar a la Santa Oscura y lograr que todos escaparan multiplicó la dificultad del noveno piso incontables veces. Un mecanismo que podrían haber utilizado ahora se había convertido en una carga. Parecían tener solo un camino posible hacia la victoria. Eso era para derrotar al guardián. Pero ahora parecía, habiendo casi agotado su mazo, les fue imposible derrotar al guardián. Sin embargo, el retador era Dekkan. Entonces, inexplicablemente, todavía parecía que había una posibilidad de un cambio. Después de todo, Dekkan siempre podía hacer algunos trucos salvajes. Dado que Dekkan, para ocultar sus hábitos de combate, no había optado por iniciar una transmisión en vivo para la audiencia durante la planificación táctica anterior. El público no sabía si Dekkan tenía alguna contramedida. Por un momento, no pudieron entender cómo Dekkan podría salvar la situación. Incluso si Dekkan realmente tuviera un método. Solo quedaba una oportunidad. Para ganar contra el guardián, tenían que ganar esta ronda. Noveno piso dojo de la prisión. La luz cegadora que había vuelto todo el piso completamente blanco finalmente se desvaneció por completo. La guardiana abrió los ojos mientras detectaba la posición del enemigo mediante la detección de maná. Sintió que su visión vacilante poco a poco se aclaraba. Sin embargo, guardián. Interrogación de cierre. Ella encontró que el área alrededor de la puerta de teletransportación ahora lucía completamente diferente antes. En el oscuro dojo, había un área llena de tonos cálidos y muy iluminada. Una fragancia agradable y refrescante flotaba desde esa dirección. En contraste con el dojo relativamente sencillo, una alfombra bastante hermosa había sido colocada en el suelo cerca de la puerta de teletransportación. Al final de la alfombra había un lujoso sofá, una mesa de café baja y muchas decoraciones. La escena frente a ella se parecía un poco al estilo del restaurante otorgado por el rey demonio de la tercera capa. Solo que más extravagante, más deslumbrante. Todo se debía a que una magnífica y amplia mesa baja frente al sofá albergaba una torre de champán. Delgadas copas de champán con forma de tulipán estaban apiladas formando una pirámide de varias capas de altura, resaltando perfectamente la elegancia del champán conservando sus burbujas y aroma. Esto es. Antes de que pudiera expresar su confusión, al segundo siguiente, el guardián quedó atónito ante una vista aún más llamativa que esta extravagante escena. Los cuatro que acababan de pelear con ella. Ahora todo se había transformado en un conjunto de nuevos y elegantes trajes. Parecían bastante elegantes. Se colocaron en dos filas, haciendo un gesto cortés para que la guardiana tomara asiento en el lujoso sofá reservado para ella. Ustedes. ¿Qué están haciendo?
La expresión del guardián y su voz temblorosa no podían ocultar la agitación que crecía en su corazón, como olas en una bahía. Fuera de su deber como guardiana, intentó desesperadamente controlar sus pies para dar 2 pasos hacia atrás. Quería cerrar los ojos para no ser hechizada por aquella aterradora ilusión. Pero sus repetidos intentos solo dieron como resultado entrecerrar los ojos. Simplemente no pudo reunir la resolución final para cerrarlos por completo. Justo mientras ella luchaba, el apuesto joven de cabello color madera de peral, con una leve sonrisa en sus labios y con sus pupilas escondiendo el peligro en lo profundo, miró directamente a la guardiana y le dijo: «Señorita, ¿no le gustaría venir a tomar una copa con nosotros? La oferta no durará». Y antes de que la guardiana pudiera sacudir la cabeza, el joven gentil y elegante, completamente inamenazador, le dijo en un tono tranquilo: «Debes estar cansado. Puedes sentarte y descansar como es debido». El siguiente segundo, el joven de cabello negro y ojos salvajes parecía bastante impaciente, levantó ligeramente la barbilla y dijo de manera dominante: «Magnífica, racional y cautivadora demonio, te permito venir a mi lado». En su creciente pánico, la directora pasó por alto una cuestión. La pequeña súcubo de antes no estaba a la vista. La mimetismo de sangre en él había sido disipada por disipación forzada. Ahora, había otro joven hermoso, de cabello canoso y ojos azules. Lucía una sonrisa profesional, pero no había calidez en sus ojos. Su tono era cortés, pero con un tinte de desdén. «Ya sea que vengas o no, al menos mantente alejado de mí». Mientras sus palabras caían, el guardián parecía completamente desconcertado. Los ojos de la guardiana se abrieron, su cara se puso roja y respiraba rápidamente. ¿Qué clase de ilusión es esta? Aunque la razón le decía que no debía permitir bajo ningún concepto esa absurda escena que tenía ante sí. Era como si un instinto irresistible la hiciera querer sentarse en ese sofá, tomar una copa y charlar con esos hombres guapos de distintos estilos, incluso si eso significaba la muerte. ¡Guau! Al final, el guardián todavía no pudo resistir la tentación y se lanzó hacia adelante imprudentemente. Un momento antes, una sensación de que la razón se estaba quebrando había surgido en su mente. Ella sabía que alguien le había lanzado un hechizo. Pero ya no tenía la mente para analizar este hechizo. Ella solo quería beber el vino de hoy, y en sus sueños, comprometer en secreto su corazón sin tener que enfrentar la realidad. Jeje. Finalmente, aquel joven de cabello gris y ojos azules, que daba vueltas detrás del sofá para empujar el pequeño carrito que transportaba vino envenenado, no pudo evitar revelar una pequeña sonrisa demoníaca. Bienvenido al restaurante otorgado por el Rey Demonio, sucursal del 9º piso. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. 277 enemigos y amigos del decanato, 4500 palabras. En el mundo real. Estoy realmente impresionado por este bastardo astuto. El público inicialmente pensó que Deccan y sus compañeros provocarían algún cambio emocionante. No esperaban que el ambiente se volviera extraño en el siguiente segundo. Y realmente funcionó. Siento que incluso el obispo de la locura se dejó llevar por el mal camino. ¿De qué lado está el problema? De todos modos, ninguno de estos 4 tipos es normal. Pero son tan geniales. Podrían formar un grupo y debutar. Ridículamente, incluso hubo gritos de que la Beautiful Mind F4 aparecía por todas partes. El público observó cómo Deccan y los demás seguían vertiendo vino con fuertes efectos paralizantes sobre la guardiana, bebiéndola hasta el olvido. Hasta que finalmente el guardián se desplomó en el sofá con los ojos borrosos. Los 4 que originalmente eran educados, ahora tenían expresiones engreídas y malvadas en sus caras. Parecía que habían soportado a este guardián durante mucho tiempo. Sin embargo, no eligieron la venganza, ni dudaron mucho, y comenzaron a hacerle señales a Conilia para que cargara a la Santa Oscura y corriera. La salud de la guardiana era demasiado alta. El riesgo de intentar matarla era demasiado grande. Si la golpean y la despiertan sin matarla, realmente podría resultar en una eliminación total del grupo. Mejor aprovechar esta oportunidad para escapar sano y salvo mientras estaban seguros de que estaba paralizada con éxito.
Así, bajo la mirada de la Santa Oscura que cuestionaba su propia existencia, Cornelia la cargó y corrió fuera de la prisión del reino de los demonios con los demás. Entonces, comenzó un viaje de 10 días para escapar del reino de los demonios. 12 días después, la frontera norte del Santo Reino. Aunque no era invierno, el clima en la parte norte del Reino Santo todavía era muy duro. Casi todas las estaciones eran un mundo de hielo y nieve, con copos de nieve cayendo como plumas de ganso. La parte más septentrional del Reino Santo era también el extremo norte de todos los países humanos. Tras cruzar las últimas ciudades, era tierra de nadie, con tan solo un vasto e inmenso campo de nieve donde habitaban incluso algunas bestias mágicas. Más al norte estaba el reino de los demonios, donde el ambiente era aún más gélido. Varias figuras caminaban sobre la nieve, sus huellas se hundían profundamente y el sonido de los pasos resonaba en el campo de nieve vacío. Caminando cada vez más lejos. Eran el escuadrón de una mente maravillosa y el obispo de la locura Clay. Decán y su grupo tardaron 10 días en escapar del reino de los demonios. Y otros 2 días para abandonar las líneas del frente y encontrar una gran ciudad-estado relativamente segura. Ahora finalmente llegaron a las colinas nevadas no muy lejos de las puertas de esta ciudad-estado. Durante este viaje, Decán finalmente confirmó una cosa. Más allá del reino de los demonios estaba el Reino Santo. Las visiones del mundo del reino demonio y del Reino Santo se unificaron. O mejor dicho, los 4 mundos de las sombras que había experimentado hasta ahora eran en realidad diferentes periodos de la historia en el mismo mundo. Incluso las líneas de tiempo siguieron un orden secuencial. Porque Decán había preguntado. En el tercer mundo de las sombras, historia secreta del santo rito marchitante, la edad del cardenal obispo Lun, que tenía una gran conexión con Decán y el maestro, era de 25 años. Y ahora, Lun ya tenía 37 años. Habían pasado 12 años. Decán no sabía si podría ingresar a un mundo de las sombras bajo la cosmovisión del Reino Santo y el reino de los demonios la próxima vez. Si pudiera. ¿Cuántos años después sería? Decán meneó la cabeza, sin pensar más, y decidió terminar el último trabajo que tenía entre manos, enviando de manera segura a la Santa Oscura de regreso a una ciudad-estado humana. En el equipo en este momento. Aunque la Santa Oscura no habló, su expresión estaba llena de incredulidad. Ella nunca soñó. La dirección en la que estas personas la llevaban para escapar en el reino demonio era en realidad la frontera del reino demonio. Y realmente la llevaron a través del reino de los demonios y la trajeron al territorio del país humano. Ella no pudo evitar preguntarse. ¿Podría ser que la guarida de estos demonios estuviera en realidad escondida dentro del país humano? Cuanto más pensaba en ello la Santa Oscura, más desesperada y aterrorizada se sentía. Ella fue drogada y atada por ellos, sin posibilidad de escapar. Estos tipos eran una pandilla que podía enfrentarse cara a cara o incluso derrotar al guardián. Y la Santa Oscura sabía que incluso si recuperaba toda su fuerza, solo estaría en el 8º nivel. No solo no tenía ninguna esperanza de transmitir esta información crucial al Reino Santo, sino que también sería tratada de una manera en la que no podría vivir ni morir. Debería estar bien dejarla aquí. Si la enviamos a la ciudad y se vuelve contra nosotros, nuestro único día de vacaciones restante se arruinará. Decán discutió con sus compañeros. De todos modos, ya se ha recuperado al menos a un poder de combate de 5º o 6º nivel, por lo que debería estar bastante a salvo. La misión está completa, ¿por qué molestarse con ella? Santa Oscura. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Al escuchar a estas personas decir cosas tan incomprensibles, la Santa Oscura quedó completamente desconcertada. ¿Liberarla? Aunque en ocasiones había oído a estas personas mencionar que la habían rescatado en el camino, ella siempre había pensado que eran solo tonterías. ¿Estas personas realmente tenían intención de dejarla ir? Esto era lo único que era imposible. Deben estar humillándola. ¿Cuál es exactamente tu propósito? La Santa Oscura le gritó a Decán con ira e indignación. Decán, que seguía hablando con sus compañeros, se sintió atraído por la voz de la Rehén Santa. Volteó la cabeza y respondió sin pestañear. Por el amor y la paz. Estás lleno de... La Santa Oscura se sintió humillada una vez más. Estas palabras saliendo de la boca de Decán sonaban particularmente irónicas. Como si se burlara de su ignorancia.
Si tienes agallas, libérame de verdad. No me menosprecies. Un día destruiré el reino demonio y te mataré a ti también. La Santa Oscura rugió con voz ahogada. Ella sabía que había sido completamente derrotada. Todo esto fue solo una forma de desahogarse. Está bien. Decán asintió y dijo. Entonces Cornelia la desató inmediatamente y Croix disipó las toxinas para ella. Con una mirada de confusión, la Santa Oscura descubrió que realmente parecía haber recuperado su libertad. Decanato. Ya puedes irte. La Santa Oscura retrocedió bruscamente, mirando a estas personas con cautela. Porque sabía que si estas personas no querían dejarla ir, no tendría oportunidad de escapar incluso si la desataran y desintoxicaran. Probablemente esta gente quería seguir jugando con ella. Dar un poco de esperanza y luego otorgar desesperación era el método favorito del demonio. Decán naturalmente entendió la reacción de la Santa Oscura y suspiró con algo de pesar. Pensé que después de pasar tiempo juntos en este viaje, confiarías un poco en mí. Claramente te tratamos como a un amigo, aunque por tu seguridad, podría haber parecido un poco como si te hubiéramos secuestrado. ¿Tú? ¿Me trataste como a un amigo? Jaja, ¿qué sentido tiene decir cosas tan absurdas? La Santa Oscura se burló mientras se retiraba con cautela. ¿Cómo es absurdo? Te prometo que no nos volveremos a ver. Regresa al país humano con tranquilidad. Eres verdaderamente libre. Decán pareció sentirse incomprendido y dijo, luciendo algo triste. Decán había intercambiado previamente opiniones con sus compañeros y decidió ir más tarde a otra ciudad-estado más próspera y más alejada del campo de batalla. Así, sin más, el grupo dejó de prestarle atención a la Santa Oscura. En realidad la ignoraron y caminaron en otra dirección. La Santa Oscura se olvidó de correr por un momento y quedó completamente aturdida en el lugar. ¿Ella era realmente libre? La Santa Oscura sintió que este demonio era algo incomprensible. Ella todavía creía firmemente que todas las acciones de un demonio eran disfraces hechos para engañar a los humanos. Pero ella realmente no podía entender qué era lo que este tipo buscaba. ¿Podría ser que sus acciones anteriores hacia ella fueran verdaderamente pura bondad? Si todo esto fuera falso, entonces, ¿qué era real? La verdad en la que ella creía firmemente, que los demonios no tienen bondad, incluso comenzó a tambalearse ligeramente. No importa si estás jugando una partida larga o si tu cerebro demoníaco tiene un problema, eres demasiado idealista. No recordaré tu amabilidad y no me usarás. La Santa Oscura apretó los puños y gritó con cierta exasperación hacia las espaldas del grupo de Decán que se alejaban. Ella se sintió muy dolida. Era una persona que distinguía claramente entre la gratitud y el rencor. Pero ella nunca soñó que ella, que más odiaba a los demonios, un día sería salvada por un demonio. Esto fue una humillación para ella y también una tortura. Quizás no deseo la paz, pero hice todo esto por razones egoístas. Sin embargo, nunca te he considerado un enemigo. Créelo o no, eso es todo. Decán agitó su mano casualmente hacia la Santa Oscura como una despedida final. Todavía tenía algo de respeto por la Santa Oscura, la heroína épica que salvaría al país humano en la historia de fondo del mundo de las sombras. No importa cuánto hagas. No importa qué planes tengas. No seré tan estúpido como para confiar en un demonio. Siempre serás mi enemigo. El grito de la Santa Oscura, no estaba claro si se lo decía a Decán o a sí misma. Decán escuchó las palabras de la Santa Oscura y suspiró impotente. En realidad, si la Santa Oscura le hablara así, él también se sentiría herido. Porque ya había visto aproximadamente a quién correspondía la Santa Oscura en el mundo real. Decán se volvió con una sonrisa amarga, y desde la distancia, miró a la Santa Oscura y dijo: entonces eres un enemigo. De todas formas, te considero un amigo. Santa Oscura. Absurdo. Si eres un enemigo, no eres un amigo. Decanato. No puede un enemigo ser amigo. La Santa Oscura se quedó momentáneamente ahogada por la sofistería de Decán, pero rápidamente cambió su redacción. Un demonio nunca puede convertirse en un verdadero amigo de un humano. ¿Por qué no? Aunque existe el riesgo de ser traicionado, si ninguna de las partes cambia, la relación nunca mejorará.
Mientras Decán hablaba, parecía recordar los días en que burlaba al maestro cuando la recogió por primera vez cuando era niña, y una sonrisa apareció inconscientemente en las comisuras de su boca. Aunque exista la posibilidad de ser traicionado, seguiré confiando en quienes quiero creer. Con el tiempo, aunque realmente sea un demonio, haré verdaderos amigos, no. Decán pronunció estas palabras como si realmente estuviera diciendo algo tonto, mirando a la Santa Oscura con ojos increíblemente claros, y luego se dio la vuelta. Esta vez fue una verdadera despedida. Ingenuo. Mirando la espalda de Decán que se aleja, la Santa Oscura se mordió el labio con fuerza, sus manos volvieron a temblar incontrolablemente. Sus ojos, originalmente oscuros como un abismo, ahora estaban llenos de conflicto y lucha. En ese momento, no sabía si llamar a las palabras de Decán ingenuas, estúpidas, locas o magnánimas. Ella no entendía y no podía distinguir lo que este demonio quería. Pero, si ella siguiera el impulso más auténtico de su corazón en este momento, esta inmensa bondad, ella no podía pisotearlo. Aunque pudiera ser una conspiración, una trampa. Debería ser ingenua una vez, estúpida una vez, loca una vez y mostrar su magnanimidad una vez. Desde que ella admitió que no entendía, ¿tiene realmente derecho a juzgar la naturaleza de una criatura que no comprende en absoluto? Si ella llegara a una conclusión fácil que la llevara a devolver la bondad con enemistad y a no distinguir el bien del mal, sería equivalente a negar por completo los principios que consideraba sagrados. Dime tu nombre. La Santa Oscura gritó como si hubiera tomado una decisión. Talomati. Decán respondió con cierta pereza, concentrado en irse y sin siquiera molestarse en mirarla. Pasaron decenas de segundos, hasta que las figuras del grupo de Decán estaban a punto de desaparecer por completo del campo de visión de la Santa Oscura. Ella empezó a inclinar la cabeza hacia atrás y a gritar, Talomati. Si vuelvo a encontrarte, aunque seamos enemigos, aunque seas un demonio, decidiré confiar en ti una vez. Considéralo una recompensa por tu amabilidad, y estaremos a mano. La Santa Oscura respiró profundamente, con la mano sobre el pecho, como si jurara ante una deidad. En nombre de Mirilla, te lo prometo. A lo lejos. Jeje. Decán simplemente sonrió y sacudió la cabeza. Ya no se molestó más con la Santa Oscura, cuya figura ya estaba borrosa incluso si miraba hacia atrás. Este momento realmente debería considerarse como hacer una buena acción. No. ¿Qué clase de conversación es esa? Él siempre ha estado haciendo buenas obras. Decán pensó eso, pero mientras caminaba, notó que Clay comenzaba a desviarse de su equipo, caminando en otra dirección. Oye, ¿no puedes ver el camino? No regreses al reino de los demonios. Decán le gritó a Clay. Al oír esto, los pasos de Clay se detuvieron por un momento. Nunca estuvimos en el mismo camino. Encontraré un lugar seguro hasta que termine el mundo de las sombras. El tono de Clay de repente se volvió excepcionalmente frío. Sin embargo, lo que Clay no esperaba era que Decán corriera hacia su lado y le preguntara alegremente. Clay, ¿estás interesado en venir a jugar con nosotros? El tono de Decán era como invitarlo a un banquete de victoria. Aunque era una época caótica, con las habilidades de su grupo, cualquier lugar al que fueran sería un lugar pintoresco. No lo olvides, una vez que salgamos del mundo de las sombras, seremos enemigos. Clay le replicó a Decán sin ceremonia, pero a mitad de camino, pareció recordar la conversación anterior de Decán con la Santa Oscura, frunció el ceño y volvió a preguntar. ¿Aún quieres decir esa frase ingenua tuya? ¿No puede un enemigo ser amigo? No, esas son palabras que me dio un amigo. Decán movió el dedo, corrigiendo las palabras de Clay. HMPH, seas mi enemigo o mi amigo, te arrepentirás. Alejarte de mí ahora es por tu propio bien. Clay todavía hablaba con frialdad. Jaja. Escuchar las palabras de Clay pareció divertir a Decán. De hecho, ya sea que el obispo corrupto sea tu enemigo o tu amigo, es difícil escapar de la muerte. Pero para Decán, ya sea que Clay estuviera de su lado o del contrario, fue inesperadamente un benefactor. Clay, eres inesperadamente interesante. No te preocupes, ya corté la transmisión en vivo. Aunque vaya a jugar unas rondas contigo, la Federación del Reino no se enterará. Para sorpresa de Clay, Decán de repente puso su mano sobre el hombro de Clay y le dijo con una sonrisa traviesa.
Con la otra mano, tomó una bolsa llena de cristales mágicos concentrados y la agitó, emitiendo un sonido clink clink que olía a dinero. Estos eran materiales circulantes extremadamente raros que habían intercambiado con moneda del reino demonio antes de partir. Con solo escuchar, uno podría darse cuenta de que esos cristales mágicos podrían intercambiarse por mucho dinero, seguramente suficiente para pasar un buen rato. Clay se quedó en silencio. Pero su silencio indicaba claramente que estaba conmovido. Maldita sea. ¿Cómo podría negarse a esto? Solo por un día más como tu amigo. Clay dijo, luciendo reacio. Oh, Clay, ¿quieres decir que ya somos amigos? Los amigos deberían pasar juntos por las buenas y por las malas. Largo de aquí. No me he olvidado de ustedes tres, cabrones, que me vendieron. No dejen que me los encuentre en el mundo real. Lululu, tonta, todavía quieres atraparme. Tienes agallas, no corras. Recibe un puñetazo mío. Este largo viaje finalmente llegó a su fin en medio de la risa impotente del equipo y las disputas de Deccan y Clay. Nota del autor. Recomendando un libro, un nuevo trabajo del autor de Dientes del Dragón Rojo, una de las pocas obras de ciencia ficción dura de alta calidad en Siweimao. 278 La historia de Deccan y sus compañeros, 4000 palabras. Una ciudad en la parte norte del Reino Santo. Por la tarde, el cielo se tiñó de un púrpura pálido y el humo y el aroma de la cena flotaban desde una gran taberna. La taberna estaba llena de gente, lo que hacía que el ambiente fuera tan animado que era casi ensordecedor. El dueño de la taberna sacó su licor de fuego secreto para que todos bebieran, y muchos guerreros vendados se ahogaron y abrieron los ojos después de tomar un sorbo. Los soldados bailaban de forma extraña en los pasillos, calentando el ambiente de fiesta. Las anfitrionas de la taberna corrían de un lado a otro como ratones girando. Risas, cantos, bebida y otra ronda de jolgorio. Y la persona que más llamaba la atención era definitivamente el capitán caballero, que vestía una armadura pesada en el centro de la taberna. Levantó su copa de vino y gritó apasionadamente. Por nuestra victoria, por nuestros logros militares, por esta ciudad, por el Santo Reino. La mirada del capitán caballero recorrió al grupo de guerreros de la ciudad-estado heridos reunidos en la taberna. Y, a los héroes que rescataron a la Santa Oscura, salud. Liderados por el capitán caballero, caballeros, mercenarios y aventureros vitorearon al unísono, levantando sus copas y vaciándolas una tras otra. Este ya era el quinto o sexto brindis, pero no les importó. Se reunieron en la taberna para celebrar a lo grande, aunque la sangre que les había salpicado durante la gran batalla aún no se había secado. Esta fue una gran victoria. Al principio se habían cansado y temeroso de la raza demonio. Hoy, de repente, recibieron una noticia alentadora. La Santa Oscura fue rescatada milagrosamente. La Santa Oscura no solo poseía un poder de combate de octavo nivel, sino que también era una de las investigadoras científicas más importantes del Reino Santo. Ella era competente no solo en magia oscura y magia venenosa, sino que también poseía una comprensión extraordinaria de la ingeniería mágica. Con su moral enormemente mejorada después de un largo periodo de decadencia, avanzaron triunfalmente hoy, repeliendo las tropas de asalto de la raza demonio. La fuerza de asalto compuesta por más de 100 demonios fue completamente derrotada. Aunque había varias especies de alto nivel, no eran rival para las fuerzas de defensa de la ciudad altamente motivadas y numerosas. Por supuesto, las fuerzas de defensa de la ciudad no estuvieron exentas de bajas. Siempre hay alguien que tiene mala suerte. Precisamente por eso lo celebraron aún más alocadamente, también como homenaje a los soldados caídos. Porque como todos se lanzaron voluntariamente a la lucha contra la raza demonio, mañana podría ser su turno. Pero ninguno de ellos parecía tener miedo de que ese día llegara. No solo ellos, sino también algunos funcionarios civiles y comerciantes acudieron a la taberna como de costumbre, y el banquete fue grandioso. En un rincón discreto de esta bulliciosa taberna, unos cuantos hombres y mujeres jóvenes estaban sentados a ambos lados de una larga mesa contra la pared. Estaban disfrutando de un ambiente alegre y animado mientras disfrutaban de una abundante cena. El tiempo restante en el último día del mundo de las sombras era escaso. Sin saberlo, llegó el momento de que el escuadrón de rescate del reino demonio se separara.
Después de abandonar el mundo de las sombras, Morian y Clay regresarían al puerto donde ingresaron al mundo de las sombras. Es decir, el territorio de los países del sur en el mundo actual. Mientras tanto, los 3 matones de la ciudad capital y la maestra Gato regresarían a la academia Wenli-Te. Clay inesperadamente se llevó bastante bien con ellos. Excepto que Dekan y Morian sintieron que Clay era demasiado honesto. Vale la pena mencionar que Morian, por una vez, no tenía intención de causar problemas. Estaba disfrutando tranquilamente del agradable tiempo libre tras completar la misión con ellos. Esto hizo que Dekan se sintiera un poco desacostumbrado. Los momentos felices siempre parecen demasiado breves. Sin embargo, el ambiente de esta taberna podría ser un buen escenario para su despedida. Dekan se sentó en el banco contra la pared, sosteniendo una moneda de oro sagrada, observando el animado banquete a través de su brillo. Antes de venir a la taberna, tenían bastantes monedas de oro sagrado sobrantes de su viaje para escapar del reino de los demonios. Desafortunadamente, la frontera norte era vasta, la guerra era caótica y el transporte era difícil debido al mal tiempo. Dekan no pudo encontrar a nadie confiable que lo ayudara a almacenar las monedas de oro sagradas o enterrarlas en un lugar adecuado. Entonces, el mundo de las sombras estaba a punto de terminar. Después de que el equipo estuvo de acuerdo por unanimidad, fingieron ser comerciantes ambulantes y donaron la enorme suma restante de monedas de oro sagrado al Departamento de Suministros Militares de esta ciudad-estado. Sin embargo, el Departamento de Suministros Militares quedó sorprendido por la generosidad del equipo, y viendo que estaban dispuestos a donar todas sus posesiones mundanas. El Departamento de Suministros Militares declaró firmemente que no podían aceptar una cantidad tan grande. Finalmente, después de algunas discusiones y ante la insistencia persistente del Departamento de Suministros Militares, solo aceptaron la donación después de que Dekan aceptara quedarse con una moneda de oro sagrada. Luego, el escuadrón de la mente brillante fue considerado erróneamente como comerciantes benévolos y fueron inexplicablemente invitados a esta taberna para asistir al banquete de celebración. Quién sabe si fue casualidad o destino. Al escuchar a la gente del pueblo cantar con entusiasmo alabanzas a los héroes que rescataron a la Santa Oscura, Dekan se sintió sorprendentemente bien al respecto. Una vez realizado el hecho, quítate la ropa y oculta el mérito y la fama. Dejémoslo así. Una sonrisa de alivio curvó los labios de Dekan. Un leve sonido de respiración hizo que Dekan desviara su mirada de la moneda de oro sagrada que tenía en la mano hacia su costado. Si alguien tuviera que decir quién dentro de su grupo había trabajado más duro durante los últimos 10 días, debe ser Cornelia, porque ella era la única chica en el equipo. Así, se le confió la tarea de cuidar a la Santa Oscura. A veces ni siquiera podía dormir bien por la noche. Dekan colocó suavemente la moneda de oro sagrada en la palma de Cornelia, que estaba sentada a su lado. Cornelia, que había estado sonriendo cuando llegaron por primera vez a la taberna, ahora tenía su cabeza apoyada en el hombro de Dekan, emitiendo suaves ronquidos. Debe estar muy cansada, miau. La maestra Gato, parada sobre la mesa, extendió suavemente una pata delantera y la agitó frente a los ojos de Cornelia. Las palabras de Dekan se volvieron inesperadamente pocas y su voz era mucho más suave de lo habitual. Parecía que estaba demasiado cerca de Cornelia y le preocupaba que sus movimientos pudieran despertarla. Hablando de eso, miau, cuando regreses al mundo actual, ¿vas a confesarle algo, miau? La maestra Gato también bajó la voz y preguntó con una sonrisa traviesa. En ese momento, Morian también miró hacia Dekan como si se hubiera activado un radar. Croix también miró con cierta curiosidad. Dekan meneó la cabeza en silencio. Lo mismo de siempre. Ya veo, miau. KTH lo vio a través de él, pero no lo expuso. A veces Dekan puede ser terco. Y particularmente obstinado. Dekan simplemente no quería que KTH lo siguiera y lo molestara. Pareciendo sentir varias miradas convergiendo hacia ella, Cornelia dejó escapar un zumbido bajo, frunció el ceño ligeramente y abrió lentamente los ojos. Lo que vieron sus ojos. En la taberna, heridos o ilesos, meritorios o no, todos los que sobrevivieron se regocijaron por el coraje de la humanidad. Quizás muchas de estas personas serían salvadas por la Santa Oscura en el futuro. Esta fue la primera reacción de Cornelia en su estado de aturdimiento.
Aunque Cornelia estaba despierta, no movió inmediatamente la cabeza del hombro de Decán. Gracias. Ella murmuró esto suavemente, sonando medio dormida. ¿Gracias por qué? Gracias por trabajar tan duro, luchando desde la primera capa hasta el 9º piso para rescatar a la Santa Oscura. Fue solo una misión. Decán dijo esto muy fríamente. Jeje. Cornelia sonrió y se sentó derecha. De hecho, habiendo recorrido todo este camino, en su aturdimiento, a veces realmente no podían distinguir entre el mundo de las sombras y el mundo actual. Incluso si esto fuera una proyección de la historia, ¿fue realmente falso? Al menos cada minuto y segundo de su viaje se sintió increíblemente real. Y en la historia de este mundo, debe haber habido personas que arriesgaron sus vidas para rescatar a la Santa Oscura. Hubo un momento de silencio entre los dos. No era un silencio desagradable. Ambos creían que entendían lo que el otro estaba pensando. Por fin lo entiendo. La Santa Oscura, al ser de 8º nivel, fue presentada en el trasfondo del mundo de las sombras como alguien capaz de influir en la situación de guerra, ya que puede impulsar enormemente la ingeniería mágica y la tecnología del Reino Santo. No me extraña. Morian se enteró de la información de la Santa Oscura recién hoy, y no pudo evitar suspirar con admiración. A juzgar por su expresión, parecía albergar un ligero sentimiento de arrepentimiento. Como si dejar ir a una excelente empleada como la Santa Oscura fuera una gran pérdida. Desafortunadamente, este era el mundo de las sombras. Explotarla no tenía sentido. Acumula méritos de vez en cuando. Considéralo una forma de acumular méritos para tu hermana pequeña. Decán le dio una fuerte palmada en la espalda a Morian y dijo, TSK. En el momento en que Morian recordó que Decán arrastró a su hermana para convertirse en un ídolo, instantáneamente se puso furioso. Lo que le pareció más inaceptable fue: recién llegado del reino de los demonios, este chico de Decán usó la popularidad de la sala de transmisión en vivo para promocionar fuertemente la nueva canción del grupo de chicas. Morian escuchó con un estado de ánimo extremadamente complicado. Lo que fue aún más aterrador. Gran Cerebro parecía que Clay también se había convertido en fan. Más tarde, incluso se unió a Croix para animarlo, volviéndose particularmente adicto. Y cuando Morian le preguntó a Clay preocupado, ¿a quién apoyas? Clay respondió con gran agonía, si solo puedo elegir a una persona, no puedo elegir a ninguna. Afortunadamente, cuando Morian finalmente le preguntó a Clay sobre su preferencia de pareja, Clay dudó un poco y respondió que podría sentirse ligeramente atraído por una mujer súper rica que fuera lo suficientemente rica como para rivalizar con una nación. Solo entonces Morian se sintió aliviado. Parecía que Clay era simplemente un fanático puro. A diferencia de Croix, ese tipo quería convertir a su stand principal en la futura condesa. Por cierto, ¿conocías las características de la Santa Oscura hace mucho tiempo? De repente, Morian miró a Decán que estaba a su lado y preguntó como si acabara de recordar algo. Recordó el comportamiento de Decán todo el camino desde el reino de los demonios. Tenía la sensación de que Decán lo sabía desde hacía mucho tiempo. Pero también fue un poco extraño. Según la personalidad de Decán, si conociera a una experta en investigación científica, no podría resistirse a discutir o incluso discutir sobre ingeniería mágica con ella. Incluso podría empezar a interrogarla para obtener información. Pero Morian no sabía por qué Decán de repente se había vuelto tan bondadoso, tratando a la Santa Oscura tan educadamente durante todo el camino. Tal como Decán había dicho cuando el grupo se separó de la Santa Oscura, la trató como una amiga. por supuesto. Cornelia, tú también lo descubriste hace mucho tiempo, ¿verdad? Decán giró la cabeza para mirar a Cornelia, guiñándole un ojo con picardía. ¿Hay alguien que no lo sepa? Cornelia preguntó fingiendo estar confundida. A lo largo del camino, Cornelia permaneció con la Santa Oscura todos los días, pasando tiempo con ella día y noche. Aunque la actitud de la Santa Oscura era relativamente pobre, Cornelia no solo no encontró molesta a la Santa Oscura, sino que se sintió cercana a ella. Era como si alguna vez hubiera viajado y vivido con ella así. Era solo que ahora no la reconocía. Inconscientemente, Cornelia había comenzado a tratar a la Santa Oscura como una buena amiga. Morian. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿No debería ser el personaje del tipo inteligente?
¿Me perdí algún episodio otra vez? Morian miró a su amigo de la infancia. Croix como si fuera un salvador. Los dos hijos del conde intercambiaron miradas. Morian lo confirmó. Incluso Croix había adivinado aproximadamente las características de la Santa Oscura. No es necesario mencionar a KTHR. Definitivamente él también lo sabía. Entonces, debe haberse perdido un punto importante de la trama. Afortunadamente, no fue él el único que permaneció en la oscuridad. Clay, el forastero, seguramente tampoco lo sabría. Sin embargo, Morian notó que Clay escuchaba su conversación sin expresar ninguna opinión. Estaba excepcionalmente tranquilo. Morian se sobresaltó. Le preguntó a Clay con un ligero temblor en la voz. ¿Seguro que tú también lo sabes? ¿No notaste las características de la Santa Oscura? Clay le preguntó confusamente. ¿Cómo pudiste tú descubrirlo? Se parece bastante a una amiga mía. ¿Es una amiga? Supongo que sí, después de todo, me prestó dinero, y es la única de esos cabrones que no me desagrada. Al menos, la considero una amiga unilateralmente. Clay pensó por un momento antes de responder, luego comenzó a murmurar para sí mismo como si recordara algo. Morian se agarró la cabeza. ¿Qué pasa con esta situación donde todo el mundo lo sabe excepto yo? ¿Soy yo el forastero? Morian cayó momentáneamente en un estado de duda sobre su vida. Decan y Cornelia miraron la expresión de Morian, intercambiaron miradas y no pudieron evitar reír en secreto. Solo regresa al equipo, miau. Algunos puntos de la trama requieren una experiencia inmersiva, y no puedo darte clases particulares, miau. La maestra Gato levantó una pata, le dio unas palmaditas a Morian y le aconsejó con seriedad. Decan pensó por un momento, sacó una tarjeta de equipo exclusiva de Beautiful Mind Squad y se la entregó a Morian. Aquí. Decan tenía un aire de tómalo o déjalo. HMPH. Morian no lo dudó y le arrebató la carta de la mano a Decan. En cuanto a Clay, aunque Decan ligeramente quería darle uno también. Pero teniendo en cuenta que una vez que Clay desapareciera de su vista, realmente no podía adivinar qué tipo de problemas provocaría. Entonces Decan no se atrevió a entregarle la carta de equipo a Clay por el momento. Tiempo restante en Mundo de las Sombras. 25 segundos. Mirando el Mundo de las Sombras cuenta regresiva. Clay, nos vemos si el destino lo permite. Decan le dijo a Clay. Espero no volver a verte, no sea que terminemos peleando a muerte. Clay comenzó a burlarse de nuevo. Sin embargo, Clay no había terminado de hablar. Clay, adiós. Decan lo repitió en tono firme, interrumpiendo a Clay. La actitud de Decan dejó a Clay ligeramente aturdido. Pero Clay pareció comprender rápidamente, sacudiendo la cabeza con una sonrisa impotente, revelando su inherente sonrisa orgullosa. Entonces espero con ansias nuestro próximo encuentro, mi enemigo, mi amigo. Los dos saludaron y se dieron palmadas en las palmas. Al segundo siguiente, la escena ante ambos cambió. Finalmente, el Mundo de las Sombras llegó a la fase de asentamiento. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios. Para apoyarme, eso me apoya mucho y te lo agradecería.